Suscríbete a La Panterita. Seguridad de confianza. Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow. Conexión total. Productos Ochi. El gusto es nuestro. Hildebrand y por AB. El Cacique sí que te conviene. Hierropar. Cooperativa Comecipar. Tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay. Hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Costanera Sur. Construye TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Rainpex. Para sus marcas Leopard y Jack. Tokio. Prendidos a tu vida. Isuzu es invencible por naturaleza. Múnich Ultra. Fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei. Especialistas en tecnología. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Bancar tu vida más simple. Fortaleza. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Respira bien con Respibem. Más ciudadanía, menos corrupción. Cambiemos la historia. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. ¿Terminaste? Sí, terminé. Muy bien, gracias. Siento que ya está en un TikTok ahora el... Sí, no, está en todas partes. No, pero no es ese material, sino que un material global de todos los muchachos, un TikToker que la verdad que tiene un altísimo de acierto en cuanto a porcentaje. Sí, dando el club de los muchachos. Voy a pasar un poco. Pásame, bueno, por favor. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bien, muchachos. ¿Por dónde arrancar? Hay demasiadas noticias deportivas. Perdón, Federico. No, está bien, estamos en una época bastante... Federico. A mí me tocó estar en Federico. Buen día para todos. Buen día para todos. No, lo que pasa es que usted ya está, Federico. Sí, no, pero igual no viene mal el saludo. Creo que podemos hacer en realidad el compilado de los saludos. Sí. No, de terror. Bueno, ¿por dónde arrancar? Porque, a ver, este tema de Cerro... que la concentración olímpica esta noche ya es un disparador. Hecho. Claro, pues van a ser 2 noches. Hace bastante que no... Sí, puso Johnny que practicaba a las 5 y llamarla se concentraba. Pero yo creo que es un mensaje. No, yo creo que para hacer grupo. No estoy hablando de disciplina, nada, pero sí que un hecho que hace bastante tiempo no se daba 2 noches porque mañana está el viaje. Ya van a dormir en Encarnación, pero hoy ya duermen en Asunción. Todo plantel junto. Pero no es un mensaje también. Seguro, sí. Un mensaje para los hinchas, digo, a eso me estoy refiriendo. También, sí. Puede ser. Pero sí. Alguna vez lo hicieron, pero sí, ¿verdad? Un alto dirigente habló de falta de compromiso, de que hay que poner las pilas. ¿Eso qué implica? Eso apunta a que no se pone todo lo que hay que poner y probablemente fuera del campo el cuidado no es tan efectivo o eficaz como tiene que ser. Para mí apunta hacia allí, como una medida preventiva. No, yo voy más hacia la línea de Federico, que es para hacer grupo, porque sí. Chiqui y también tira un mensaje de que los jugadores tienen predisposición y de que hubo un arreglo y de que está, porque si van a concentrar 2 días, imagínate vos, es un día más de lo normal. Sí. A eso voy. Me parece que es un mensaje también para el hincha, para la gente, para que la gente diga, bueno, hay compromiso, porque ahora pues las aguas están turbias en Olimpia, ¿verdad? Pero convengamos que, o sea, es como llegó a pasar en Cerro también, ¿verdad? Es lo ideal en el sentido de matar 2 pájaros de un tiro. O sea, porque tenés un nuevo cuerpo técnico, claro que necesitas de tiempo, pero cuando vos decís para la gente en realidad no es que quiere que haya camaradería, sino esa otra sospecha. Cuidado, claro, ¿verdad? Entonces es como que una cosa lleva naturalmente no, pero lleva a la otra. El mal pensado va a decir, bueno, también por lo que dijo Balota creo que no es mal pensado, ¿verdad? Pero va a decir, mira, lo concentra para que se cuiden ya. Yo soy mal pensado. No tengo un problema en reconocer. No, pero no es mal pensado, es que claro. lo blanqueó Balota.
Yo creo que hasta sería al revés. El que solamente crea que es para hacer camaradería y no buscar lo otro, entraría en que es muy ingenuo. Yo insisto, para mí Olimpia está mal físicamente también. Olimpia está mal. Para mí, yo no lo veo bien a muchos jugadores físicamente. Jorge González, presidente de la Liga Encarnación, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Bruno, ¿cómo están? Un saludo para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Bueno, contanos, por favor, ¿están hablando con otros equipos para llevar partidos allá a la zona sur del país? Yo estoy conversando con el presidente de Tacuarí. Me gustaría traerle un poco a Tacuarí de aquí, que juegue un poco de local, especialmente ante Cerro Porteño. Eso estamos viendo. Bueno, pero ¿vos qué tenés confirmado? ¿Vos tenés ya qué partidos confirmados? Y no tengo confirmado, pero sí estamos trabajando, así como te dije, para que venga Tacuarí y Cerro Porteño. Estamos conversando para organizar conjuntamente con ellos. ¿Esa en qué fecha es? ¿Es la séptima? La novena. Ah, la novena. Novena fecha, creo. Novena fecha. Sí. ¿Y hay posibilidad también de llevarle a Olimpia? Y sí, por eso te digo, podemos hacer un combo con Tacuarí, en eso estamos trabajando. Yo seguramente esta tarde le llamo nuevamente al presidente. ¿Y qué tal es la respuesta del público Encarnación? ¿No? Oye, Navi con la plata, se recupera, se salva, sí, se empata. Nosotros en todos los eventos no se perdió plata, ¿verdad? En este último organizó la liga en conjunto con Ameliano, ¿verdad? Ameliano, o sea que riego compartido, ¿verdad? Y tuvimos mucha lluvia, mucho frío, no tuvimos 7,000 pagantes y no perdimos plata, o sea que no ganamos lo que hubiéramos querido ganar, pero tampoco perdimos. ¿Y cuál es el promedio de gente en Encarnación hasta ahora? Y el último fue, 7,000 fue, digamos, los menos que se tuvo, ¿verdad? Y después normalmente fue 10,000 y más de 10,000. O sea, Ciudad del Este, ¿cuál es su promedio, muchachos? Ustedes que tienen... Bajó también. ¿Es más que Encarnación o es menos que Encarnación en estos momentos? El último partido, creo que jugamos el mismo día, tuvimos un poquito más que Ciudad del Este. Claro, porque jugaron Resistencia, Olimpia y Ameliano Cerro. Nosotros recaudamos un poco más. Lo que pasa es que ahora el momento de los grandes también, pues, ¿verdad? No, y los dos se fueron como perdedores. Y los dos estuvieron en un mal momento. Ahora el precio de la entrada para el sábado, presidente, es un poco menor a la que se cobraban el año pasado, ¿verdad? Sí, un poco menor. Gradería está 30,000, platea 70,000 y ahora los grupos que decidieron preferencia 120,000. Está bien, ustedes siempre habilitan, bueno, son 16,000 personas, pero se habilitan como máximo 14,000 por ahí, ¿no? 14,100. Está bien. Lo máximo hasta eso se habilita siempre por cuestiones de seguridad y siempre estar un poco holgado y se habilitan los chicos, un montón de cosas. Tenemos también. ¿Y cómo es que manejan ustedes el tema de los niños? Y los niños en preferencia se les cobra todo porque tienen la butaca, ¿verdad? Pero en lo de platea tratamos a partir de día 12 años recién se les cobra. Bueno, está perfecto. Presidente, ¿y qué falta para cerrar? ¿Qué falta para confirmar? Y quedamos en detalle, ¿verdad? Seguir conversando. Él también iba a conversar con su comisión directiva, tomar la decisión, ¿verdad? Yo creo que esta semana uno conversé con él, lo estaría llamando posiblemente ahora que corto con ustedes, que me hicieron recordar, ya le llamo y tratar ya de avanzar, ¿verdad? Porque si nosotros lo hacemos con tiempo también facilita la organización, ¿verdad? Y la facilidad que le damos a los clubes es que nosotros como liga organizamos todo, no hace falta que ellos ninguna gente mueva, nos ocupamos 100% de organizar nosotros. Perfecto. Bueno, presidente, muchísimas gracias, muy amable, éxitos. Muchas gracias a ustedes, bendiciones, un abrazo de gol aquí de la Perla del Sur. Igualmente, Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena. Están queriendo llevar más espectáculos cada vez al sur, ¿verdad? Encarnación. Ahora, qué pena que... Porque debería ser en verano, ¿verdad? Porque ahí me parece más atractivo el tema. 2-1, pues. 2-1. Lo hicieron Playa, turismo y fútbol. Sí. Y carnaval también, ¿Sí? En esa época. Lo hicieron porque fíjate que la Copa Paraguay ya agarra en la estación de verano.
El último partido, el clausura, cuando Olimpia acá sale campeón en Sajonia contra Nacional, Cerro jugó contra Guaireña y hubo mucha gente. Vos te vas a acordar, Ariel, porque vos estuviste. Sí. Y este año, mira que fue para Olimpia el inicio de lo... No fue el inicio porque estuvo la Supercopa contra Ameliano, pero es el famoso partido donde Derli falla una increíble, Mateo se hace echar, pero ese partido también era en pleno verano, inicio de la apertura, y el último partido de Chiqui con Cerro también fue en Encarnación, cuando le ganan a Triqui, que fue el equipo que fijó localía en Encarnación contra los grandes, el gol de Robert Morales, y un día después ya lo cesaron al actual técnico del Olimpia. Johnny, ¿cómo te va? Buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo andamos? Bien, bien, señor. Johnny, ¿qué decisión esta de concentrar partió del cuerpo técnico, de la dirigencia, de los jugadores? Explicanos un poco, primero preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál es habitualmente cuál es la forma en la que Olimpia concentra? Y normalmente Olimpia con cualquier cuerpo técnico concentra, si el partido es domingo, concentra sábado. Si el partido es sábado, concentra viernes, la práctica a la mañana, el almuerzo y ya la concentración. Esa es la concentración normal. Y para los viajes, por ejemplo, mañana el plantel va a viajar a Encarnación. Se presenta el grupo a la mañana, práctica, almuerzo y después el viaje. Esta situación se cambia para este partido. Hoy el plantel se presenta a las 17, práctica, concentración, y mañana probablemente otra práctica a la mañana, probablemente digo porque vamos a confirmar el horario, práctica, almuerzo y después el viaje a Encarnación. Ese es el cambio, que se concentra un día antes para ir a la capital de Itapúa. ¿Pero partió de quién esto? Es una decisión del cuerpo técnico, totalmente decisión del cuerpo técnico, de tener el grupo, es un grupo que si bien al cuerpo técnico, el cuerpo técnico en este caso ya conoce a varios, pero se necesita hacer un grupo, entonces es una decisión para trabajar mejor, no tiene nada que ver con protestas, sino que o cuidar a jugadores, simplemente adelantar la concentración y estar un poco más tiempo juntos mirando lo que será este partido contra, en este caso contra Trinidad, el próximo sábado y el jueves ante el equipo de Flamengo por Copa Libertadores de América. Johnny, ¿y qué cambios prepara Olimpia? ¿Es cierto que Romaña podría pasar a ser zaguero central? Sí, eso es por el bajo rendimiento que tuvo, por ejemplo, Luis Zárate. Habría que ver si aparece Romaña con quién, es la pregunta, si está para jugar con Barreto. Recordemos, él tuvo una enfermedad en el partido anterior, entonces no fue convocado para ese encuentro. Y el caso de Mateo Gamarra, él va a continuar en el equipo con Romaña o con Barreto, y también se maneja la posibilidad que Romaña inclusive sea lateral y adelantar un poco más a Alejandro Silva con relación al último partido. Son cuestiones que hoy va a definir Francisco Chiqui Arce, si volverá a jugar con un delantero, con otro ofensivo, que podría ser que vaya por el sector izquierdo, por ejemplo, Fernando Cardoso, y que Hugo Fernández acompañe a Guillermo Paiva, que sea Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Esto sería casi similar a lo que había puesto en los últimos partidos de la apertura ante Guaraní y ante Resistencia, Diego Aguirre, y después ese partido contra Melgar por Copa Libertadores de América, si es que se decide Francisco Arce de poner este equipo. Y en la zona defensiva, ver el lateral derecho, que puede ser Romaña, o si por ahí el Tucu Salazar, que ya empezó a trabajar bien, le falta ritmo futurístico, una larguísima inactividad, y para que pueda jugar Romaña con Barreto, y por el sector izquierdo Facundo Zavala. Opciones para Francisco Chiquián.
Facundo Zavala, ¿le van a renovar su contrato? Sí, es la idea. Él fenece su contrato el 31 de diciembre y probablemente antes de ese tiempo van a hacer uso de la... Lo que tengo que confirmar si será compra del pase o prolongar el contrato, el préstamo en este caso del lateral por el sector izquierdo, que salió muy bien. Hay que decir, después de muchísimo tiempo Olimpia encontró un lateral que se quede mucho tiempo en ese puesto. Pero, ¿el pase de quién es, Johnny? Él viene de Venecia, Federico, pero yo consultando me decían que es de un grupo empresarial. Eso es lo que tenemos que confirmar ahí. Claro. No, a mí también me dijeron que es uno de los confirmados ya para el año que viene. Sí. Porque hay otro que vence el 31 y nos siguen. Tito. Exacto. Alejandro Silva vence su contrato en diciembre, ¿verdad? Sí. Está el arquero, por ejemplo, Juan Espínola. A esa altura, Olimpia tiene que comprar el pase en diciembre para que pueda continuar en Olimpia. Después está Alejandro Silva, está Tito Torres. Romaña también fenece su contrato en diciembre. Facundo Bruera, Olimpia compró el porcentaje de su pase. Después, esos son los futbolistas. Si miramos el plantel, son los futbolistas a renegociar, en este caso, su continuidad. Y ya se comenta que va a haber jugadores, o sea, nombres te digo, ya ¿hay nombres o vos preferirías no decirlo todavía, Johnny? ¿Se manejan nombres de jugadores que no continuarían después de fin de año? Sí, se maneja después de aquella situación molestosa de no concentrar para aquel partido contra Tacuary. A mí me llamó una persona y me dijo, mira, este es el futbolista que encabeza todo, porque sabe que llega diciembre y probablemente no se le va a renovar el contrato. Vamos a esperar a ver qué ocurre, pero ya imagino que el hincha también ya va a saber un poquitito de quién estoy hablando. No es paraguayo. No. Ya lleva mucho tiempo en Olimpia. Histórico. Sí. ¿Y qué otro nombre se maneja? El caso de Tito Torres, por ejemplo, yo no sé si el propio jugador, al finalizar su contrato, no, en este caso va a pedir no renovar. En principio, él ya había dicho, cuando Olimpia sale campeón en diciembre, que inclusive estuvo con ganas de dejar el fútbol. Si bien eso pasó, él fue campeón con Olimpia, importante en gran parte del año. Habría que ver cuál es su decisión personal, si intentará renegociar su continuidad y también qué dice la directiva sobre su caso. Después son todos futbolistas a negociar. El arquero, por ejemplo, Juan Espínola, Olimpia quiere contar con él. Habría que ver el monto que se tiene que pagar. Para ese momento ya va a estar recuperado Gastón Olveira, Romaña, que no fue importante hasta aquí en el equipo de Olimpia. Habría que ver si es como para renegociar su continuidad. Aquí tenemos el caso de Zavala, que la idea es renegociar y ver la situación del arquero Juan Espínola. Qué tema el de no poder fichar, pero yo estoy seguro que Olimpia va a buscar un mecanismo, no sé. La deuda actual del Olimpia, ¿cuánto quedó, dijo Cardona en la última exposición que hizo ante los socios? 63 millones. 6-3. Sí. Pero eso no es que vas a pagar ya inmediatamente ahora, ¿verdad? No, eso incluye todo lo que tiene que ver con deuda que uno tiene que pagar en 10 años, por ejemplo. Sí. Aquí hay que pagar al Palmeiras o negociar con Palmeiras, negociar con Polenta, negociar con Nico Domingo, y el caso del ex ayudante de Garnero, Sebastián Ramírez. Son los casos a negociar y ver si
o pagar o directamente negociar, ir pagando de a poco. Hay que decir que el caso de Polenta, por ejemplo, ya es una decisión tomada, ya la FIFA dio su veredicto, está también, o sea que ya depende exclusivamente del protagonista o del dueño, en este caso de la deuda, para que pueda arreglar o pide directamente la plata en su totalidad. Johnny, el partido del sábado tendrá un acompañamiento dirigencial. Pregunto esto porque hay asamblea ese mismo día, ¿verdad? Exactamente. Culminado el acto, Daniel, por lo menos el presidente se va a trasladar a Encarnación vía aérea. A vía aérea. Vía aérea, sí, señor. Y 10 de la mañana arranca todo, imagino que va a culminar a las 12 de allí, directo al aeropuerto, partir con destino a Encarnación. Y se sabe qué es lo que se va a tratar, porque ese famoso punto donde habla del centro de alto rendimiento y si va a haber una presencia importante de socios. Sí, yo creo que sí, Daniel, va a haber una presencia importante de socios porque justamente el partido se juega en Encarnación. No creo que el hincha capitalino o el hincha de Central tenga que viajar para este partido, ¿no? Y la idea de todos, principalmente el socio siempre te pregunta, ¿por qué esta deuda? ¿Por qué no pagamos esta? Entonces, este es el momento para ir a preguntar, estar presente, y si es posible, porque está la preocupación de los hinchas, ¿se va a poner la Villa Olimpia, se va a meter en el fideicomiso? Y es importante que el socio vaya y diga, o por lo menos, y da explicaciones sobre esta situación de la Villa Olimpia y su presencia en ese fideicomiso. Ese me parece que es el punto más importante en esta asamblea del próximo sábado. De hecho, se hace una extraordinaria para ese punto, pero sí. La pregunta es, o sea, tanto de la gente que quiere hacer eso, para que expliquen por qué se quiere hacer eso, y de la gente que capaz tenga cierto escepticismo o cierta reserva de decir qué implicaría colocar eso, porque son tecnicismos y uno imagina que ha de haber gente experta en la materia que deberá explicar, por lo menos en la previa, para que el socio vaya ya con una idea para decir estar a favor o en contra el sábado. Si bien el sábado va a explicar bien, a mí sería importante hablar con alguien que tenga conocimiento y técnicamente en palabras sencillas puede explicar qué implica poner en un... Porque sería, Daniel, colocar como garantía la Villa Olimpia. Bueno, gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. ¿Qué tenemos en materia de fútbol? ¿Vieron ayer lo de Flamengo, muchachos? Qué impresionante. Más de 52,000 personas en la victoria de Flamengo 2-0, ¿verdad? Y mira que le ganó un equipo potente, o sea, Flamengo... Yo vi el resumen. Incluido de un penal, Gabigol le atajó el arquero de Gremio, o sea, podía haber sido 3-0 el resultado final. Y de mitad de cancha para arriba, viendo uno el resumen, es una maquinita Flamengo, ¿eh? Es una maquinita. Bravo va a ser. Pero la defensa horrible, ¿eh? Defensa débil, pero delantera fuerte. ¿Vieron, muchachos, el partido? Yo no vi esta mañana también el resumen. Partido en Porto Alegre. Decía Bruneta, estamos juntos enganchando parte del resumen, pero Villasanti jugó de titular. Exactamente. ¿Qué otro paraguayo? Iturbe estuvo en la banca, en el Gremio. Pero lo de Flamengo, la verdad que de mitad de cancha para arriba es dinamita pura. Sí. Pero tienen una defensa horrible. Y ellos le dan mucha importancia a la Copa Brasil. Sí. Y esta ya es una ronda de semifinales. Veo que jugó Bruno Enrique, que el otro día se había lesionado. Sí. Mateus Cunha, Wesley, Bruno, Leo Pereira, Filipe Luis, Víctor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Bruno Enrique y Gabigol, el equipo titular de Flamengo. El penal que le pararon a... Penal, sí. Pero va a ser un duro rival para el Olimpia. Y lo de Guaraní, está lo de Botafogo. Guaraní juega ahora contra Nacional. Mañana. Y después ya tiene mañana. Y después ya tiene lo de Botafogo, ¿verdad? El miércoles que viene en Río también.
En Río de Janeiro también. Y se confirmó que la revancha va a ser en el Defensores del Chaco. Porque en algún momento se habló la posibilidad de que se juegue en cancha del Olimpia, pero no, va a ser en el Defensores del Chaco. Sí, porque Guaraní venía haciendo toda la campaña de Sudamericana en cancha de Olimpia. Pero ahora como se cierra para Olimpia, donde también está justamente el partido entre ambos, Guaraní-Olimpia, o Olimpia-Guaraní, que se oficializó también ya para el Defensor del Chaco el próximo domingo, no este sino el otro. Entonces los dos repiten tanto Olimpia-Flamengo como Guaraní-Botafogo en el Defensores del Chaco. Y los partidos amistosos top no llegaron a ver, muchachos. Yo vi resúmenes de goles. La recepción al Mirón en Atlanta, qué linda, ¿eh? Sí, espectacular. Y devolvió festejando como lo solía hacer con José Martínez cuando hace el gol, con el tema de la fusión del Dragon Ball. Y después el pequeño susto cuando choca Enciso y él ya no vuelve para el segundo tiempo. Pero más por precaución, porque después estuvo en la banca mirando el partido. Newcastle empató con Chelsea 1-1. Almirón arrancó de titular. Enciso, Brighton le ganó a Brentford por 2-0. Y Enciso arrancó de titular, ¿verdad? También. Cambiaba fue por precaución. Y Manchester City y Bayern no vieron. Manchester City le ganó al Bayern 2-1. De los partidos que se están jugando. Real Madrid, un golazo de Bellingham. ¿Qué golazo? No, el de Bellingham fue un José Lu fue el de la chilena. Sí. Un globito le hizo Bellingham a... Ahí está. Real Madrid le ganó al Manchester 2-0 y Barcelona derrotó al Arsenal al Barcelona 5-3, ¿verdad? Mañana ya arranca la fecha número 4 del campeonato. Que mira que este campeonato puede ser... Se cierra el libro de pase, ¿no? Se cierra el libro de pase también. Un dato no menor. Mañana. Me dijeron, vos sabés que ayer me dijeron que Patiño podría ir al extranjero, al fútbol internacional. Una persona me dijo. Y hay que tomar en cuenta, ¿eh? Y él estaba trabajando con Cerrati, ¿te acuerdas? Cuando pude hablar con él. ¿Y qué va a pasar con Espínola? ¿Se queda a cumplir su contrato con Cerro? ¿Hasta cuándo tiene contrato Espínola? Hasta diciembre. O sea, se queda por lo visto. Bueno, habrá que ver si no se da alguna noticia al último momento al cierre del pase, ¿no? ¿Y qué van a hacer con el chico Rivas? Y ayer contaba Juanma que podría haber una sección tomando en cuenta que Rivas es un capital del club, de las inferiores, capaz que por allí en el camino pudiera generarse una suerte de indulto para su regreso a primera, tomando en cuenta esas circunstancias. Juventus Milan hoy a las 22:30. Esto ya es el comienzo del calcio. No. Amistoso también es, ¿verdad? No, porque entre el 11 de agosto y 18 de agosto arrancan todas las grandes ligas. Así es. El 11 de agosto arranca la Premier, la Liga Española y la Liga Francesa. O sea, ya tenemos... Diversión. Sí, diversión. ¿Cómo te va, Juanma? Hola, Juanma. Juanma, querido. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Bien. A ver, ahora sí. El pueblo está contigo. ¿Cómo andamos? Sí, bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, con relación a lo de Daniel Rivas, sí, hay una posibilidad en caso que no haya un acuerdo, que no consiga equipo, pero hasta aquí no es la prioridad para Cerro Porteño. La situación del Ciclón y la decisión está tomada, no va a volver al plantel principal, por eso se sigue trabajando en un préstamo para que Daniel Rivas encuentre un equipo de manera que pueda tener actividad este semestre y si se puede llegar a un acuerdo de un año. En Argentina hablan mucho y pude corroborar también esa información. Es cierto, fue ofrecido a Unión de Santa Fe y hasta aquí el equipo argentino no ha emitido algún tipo de oferta o algo parecido con relación al futuro de Daniel Rivas. Fue ofrecido a Unión de Santa Fe, allí está Juan Franco también, compatriota nuestro, en el plantel de Unión de Santa Fe, y hasta aquí no han avanzado mucho. Se sigue esperando mayores novedades con relación al futuro de Daniel Rivas en Cerro Porteño. Después Alberto Espínola y Patiño tienen contrato hasta diciembre de este año, al igual que Antonio Galeano. Por ello es que la situación de Juan Patiño no puede él fichar por un equipo a nivel local. Solamente Alberto Espínola y Antonio Galeano tienen esa posibilidad, pero también se están quedando un poco sin tiempo porque mañana cierra el libro de pase aquí en otro país. ¿Y qué sabes de Junior Marabel?
Él es el que está en Unión. ¿Lo quería traer el General Caballero? Sí, de hecho que tengo entendido que el General Caballero todavía no baja los brazos con relación a Junior Maraver y la posibilidad de ficharlo de vuelta. Y depende mucho también porque General Caballero es uno de los equipos que puso ojos en el delantero del Cerro, Fernando Romero. Pero en el caso eventual que confirme la operación y la vuelta de Junior Maravel, lo de Fernando Romero a General Caballero estaría cayendo totalmente. A mí me dijeron que la intención de Romero es retornar a Australia. Allí él dejó muy buenas sensaciones en su equipo, en Melbourne City, así que tiene esa posibilidad. La Liga Australiana arranca recién en octubre, por eso es que hay tiempo todavía. Habrá que ver qué decisión también toma Diego Gavilán. Tengo entendido, y según los reportes que hemos recibido también hoy, después de los primeros entrenamientos de Gavilán, que no ve con tan malos ojos que quede Fernando Romero. Así como están las cosas, Gavilán todavía no ha emitido una resolución con relación a eso, pero le agrada el estilo de juego que tiene Fernando Romero. ¿Y el que pidió por Fernando Romero no fue Saba, acaso? Sí, en su momento cuando estaba Facundo Saba... El que pidió por vos ya no está, ¿cómo es el tema? Claro, exacto. Ahí se le complica la situación a Fernando Romero. Se sabía ya que Brian Zamudio no iba a continuar este semestre, entonces por eso tratando de un poco de, no sé si de cubrir el espacio, pero de tener mayores opciones, Saba había solicitado el retorno de Fernando Romero. Me dijeron que él se adaptó muy bien al fútbol australiano, le estaba yendo bien, con el tema del día a día también, con la familia, se sentía cómodo, pero al recibir el llamado de Cerro Porteño tuvo que retornar y ahora está con esta cuestión que ni siquiera es convocado a los partidos de primera división de Cerro Porteño. A modo de... Volvió Oviedo, o sea, para un equipo que tiene un solo campeonato como Cerro, donde está Churín, Fernando y Oviedo, Cecilio, Vera, para Romero es muy difícil, por eso se tendría que pegar la vuelta a Australia, hermoso país, le fue bien, jugaba, vimos goles. Lo quieren. Sí, lo quieren. Y si se adaptó la familia, más todavía, ¿verdad? Juanma ya está, Oviedo, ahí dentro de lo que él... Pues yo creo que este es un proyecto 2000... Lo que una vez dijimos, se hizo muy rápido nomás. Yo creo que esto ya es con vista al año que viene también el tema de el plantel rico de tal hermano Cerro, ¿verdad? Porque un plantel rico de nombres. Realmente es mucho más que otras épocas. O sea que para que tenga sentido lo del plantel del 2024 tienen que ganar el título la para Copa. Entrar en la Libertadores, sí, en la fase de grupos. Y fíjate, tiene dos opciones porque está poner que hay mano a mano con Libertad, gana Libertad y si el segundo en acumulativo va de igual a la fase. O sea, Cerro lo que tiene que hacer es sumar muchos puntos. Esa es la cuestión. A modo de comentario nomás, lo de Cavani, ¿saben? Ya publican los medios que lo de Cavani está cerrado a Boca. Qué golpazo, sí, para Boca. O sea, golpe bien, digo, mediático, buen jugador. Lo que le dijo, Boca está en octavos de final de la Copa Libertadores. Nacional de Montevideo la semana que viene contra. ¿Dónde se va Gabriel Báez? Va contra Cavani ahora el duelo en la. No, Báez Cavani. Pues ya tan rápido, Pico. No, y bueno, y por algo le lleva nuestro amigo Álvaro Gutiérrez a Báez. No, pero lo que digo es que Cavani le había dicho que no en enero a Boca, a Riquelme, que había quedado medio. Porque se fue a Valencia. Y ahora, en vista que le fue mal, porque hizo 4 goles, creo, en España nada más Cavani. ¿Verdad? Entonces tuvo una mala temporada. Ya está de vuelta de a poco. Él incluso no lo había puesto mucho Alonso como titular en el Mundial. ¿Verdad? No era como antes. Prefirió a otros jugadores, me acuerdo, antes que Cavani, y hay que ver cómo le va en la Copa frente a Nacional. Esa es una batalla. Difícil para un jugador que vuelva, entrar a la cancha ya y que rinda, ¿verdad? Si rinde, un fenómeno. Y ya apellido espectacular, pero... Estamos con el doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, buenas tardes a tus compañeros y a la audiencia. ¿Podemos hacer un adelanto? ¿Nos podés anticipar esta información, presidente? ¿Está confirmado el retorno de Junior Maravel a General Caballero? Así mismo, Bruno, está confirmado. Junior llega esta noche y seguramente entre mañana estamos haciendo las cuestiones administrativas ya para habilitarlo a favor de General Caballero. Llega esta noche, ya se suma mañana los papeleos. ¿Por cuánto tiempo viene, presidente? En principio por 6 meses, Bruno, hasta fin de año, con una opción de renovar hasta julio del año 2024.
y una opción de compra también. Doctor, y acá se hizo una ingeniería económica seguramente porque recuerdo que decías que inclusive había una deuda por su traspaso justamente al equipo argentino. Sí, eso, bueno, va por cuerdas separadas, ¿cierto? Porque el compromiso de unión es con la institución de Capiatá, pero nosotros tenemos una participación en esa operación también, pero eso va por cuerdas separadas, Ariel. ¿Qué gana, doctor General Caballero, Troadio Duarte, del cuerpo técnico, con el regreso de Marabel? Y tenemos cifradas esperanzas en Junior, ¿verdad? Que hizo muy buen papel con nosotros. Es un delantero potente, tiene gol. Y bueno, esperemos que pueda replicar la actuación que tuvo en los últimos partidos con nosotros, ¿verdad? Creemos que va a ser de mucha valía para potenciar nuestro ataque también, ¿verdad? Y con esto ya cierra General Caballero el grupo refuerzo. Sí, totalmente, Ariel. Ya estamos ya cerrando. Sí, definitivamente que sí. Mañana, ¿cierto, doctor, que habrá asueto en Mallorquín? Sí, la municipalidad en el horario de la tarde decidió ese asueto, ¿verdad? Un poquito pensando en el partido y sobre todo por la seguridad misma también de los chicos y todo lo demás. Ya, ¿y qué tal la expectativa en cuanto a lo que tiene que ver con la concurrencia? Y estamos muy optimistas de que vamos a tener una buena afluencia de público, tanto de parte nuestra como la afición luqueña también que acompaña a su equipo. Creo que vamos a tener un buen marco de público, más allá de que va a ser en un horario no muy habitual, ¿verdad? A las 5 de la tarde en el interior del país, hora laboral todavía, de repente hay gente que viene en Ciudad del Este, pero creemos que vamos a tener un buen marco, Ariel. Uh-huh. Doctor, lo de Fernando Romero se intentó, pero no pudo ser esta vez. No, la verdad que no hubo avance en las negociaciones, Ariel. Okay. Y con la venida de Junior ya cerramos definitivamente ya el cupo de contrataciones. Perfecto. Cambiaron un tanto, doctor, en cuanto a la política, eso de no contratar mucho, de no recurrir tanto a jugadores de experiencia, sino a jugadores por allí más jóvenes, mezclar, es cierto, con algunos que ya tienen trayectoria, pero la idea de ustedes es contar con jugadores que tengan hambre de gloria, ¿no? Totalmente, ese también es el criterio de nuestro cuerpo técnico, del profe Troadio. Necesitamos jugadores con hambre, jugadores que entren a correr en la cancha y a pelear cada minuto del encuentro, ¿verdad? Queremos ese jugador sacrificado, ese perfil lo que buscamos. Gracias, doctor, por el tiempo, muy amable. Gracias, Ariel, un abrazo grande. Igualmente, el doctor Julio Aldama, el presidente general Caballero, se confirma el retorno de Marabel, que firma hasta diciembre. Junior Marabel firma hasta diciembre por General Caballero de Mallorquín. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Los jueves en Farmacias Catedral tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento, más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al Rey de Copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socio al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas. 2 desayunos en hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991-974725. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Me preguntan acá cómo está de salud Denis Caniza en Luque. No sé si hay algún inconveniente o tuvo algún inconveniente el gerente de Luqueño. Había tenido, ¿te acordás? Que sí. Fue intervenido, pero
superó con creces. Ahora, después no sé qué habrá pasado, pero sí, en un momento dado había preocupado su salud porque fue llevado, te acordarás, de urgencia a un centro hospitalario, pero superó ese problema. ¿Es un avance o es un retroceso lo de Robert Rojas? Se está por cerrar lo de Robert Rojas a Vasco da Gama. Y Sebastián Ferreira, que estaba en la MLS, viene ya abajo, ya llegó inclusive llegó ayer, sí. No, ya está, allí es al revés deportivamente. Lo de él ya está cerrado. Allí es al revés deportivamente. Para mi gusto, ¿verdad? Porque la Liga Brasil tiene más jerarquía desde el punto de vista deportivo, no digo lo económico ahora, pero que la Major League Soccer. Y el caso de Robert, que estuvo en un equipo top, o está en un equipo top como es River, sabemos lo que implicó, lo que implica jugar en River, de ganar campeonatos internacionales, de ganar lo que es la vidriera, la jerarquía que te da, y Vasco no está de ninguna manera en ese nivel. Me parece un mundo totalmente distinto. Yo creo que también tiene mucho que ver que sea Ramón Díaz. O sea, Ramón lo tuvo a Seba Ferreira en Libertad. La llegada que tiene el actual cuerpo técnico de Vasco. Pero fíjate que tanto se habla de, por ejemplo, lo mucho que va a aprender Diego Gómez, de Busquets, de Messi, y Seba Ferreira era un jugador designado de Houston. Ahora Romeo Benítez, jugador de Guaraní, me gustaría hablar con el presidente de Guaraní. Dicen que hay interés del Inter de Miami por Romeo Benítez. Muy buen jugador es Romeo Benítez, ¿eh? No, por eso, o sea, entonces, desde la pregunta, lógicamente, pero vas a Vasco, que tiene posibilidades de bajar, y allí, o sea, ¿dónde quedaría de esto de que no es una liga competitiva, pero si bajás ya la Serie B? En los últimos 20 años, ¿cuántas veces habrá bajado Vasco? 5 fácilmente, ¿eh? Pues yo me acuerdo jugaron, Martín Silva, Eduardo Aranda, Raúl Cáceres fue a Vasco también, ¿verdad? Sí. Julio Santos, Julio Irrazábal, o sea, muchos jugadores paraguayos. Salguero también. Salguero estuvo en... ¿Viste? No. Muchos jugadores de Regis. Uno no recuerda mucho suceso en esa campaña con Vasco da Gama. Por eso lo de Robert, sí, para mí es un retroceso. Lo de Robert Rojas, sí. Caniza ya no está en Luque por una cuestión de pedido médico, dice. Me aclaran acá. Guiñazú también me dicen aquí. Guiñazú. ¿Sí? En Vasco da Gama, también, en su momento. Pero no es mejor ir a jugar en la liga brasileña, porque si no juegan Salgueiro, River... Botafogo, Salgueiro. Botafogo, muy bien. Gracias aquí a la seguridad. Sí. Botafogo, Salgueiro, ¿no? Porque habían dicho Vasco da Gama, no me sonaba Salgueiro. En Botafogo, sí. Mira dónde está Botafogo, ¿verdad? Que vaya y juegue ahí en el Vasco, de por ahí se salva del descenso. A que quede por ahí se salva el tema. Titular en River, ¿verdad? Yo hasta lo de Seba Ferreira a mí me sorprendió, pero allí yo quiero entender que tuvo mucho que ver que se trataba de un técnico que ya lo conocí, ya lo dirigió en Libertad. Porque, o sea, de ser un jugador designado, aunque también habrá tenido su desgaste, en algún momento se mencionó que podía retornar a Libertad Seba Ferreira. Entonces, vos decís Brasileirão y parece, pero y decís Vasco, sí, un equipo de tradición, pero últimamente, o sea, están buscando al Salvador, por eso contrataron a Ramón Díaz luego de un par de experimentos fallidos. La visibilidad ni que le puede dar que te haga 2-3 goles a Sebastián Ferreira, por ejemplo, en el Brasileirão, va a ser totalmente distinta, mirando un poquito otra vez una futura venta, por ejemplo, ¿verdad? De ese yo lado creo que los sumos van a ver desde Arabia también, por esto de lo que ocurrió con el ex técnico del Botafogo y ahora técnico de Cristiano Ronaldo. Pero yo no sé si de los equipos de mitad de tabla hacia abajo, o sea, a ver, si es por eso Pita está haciendo también un torneo interesante, pero lo de Robert se entiende desde lo deportivo, pero él alternaba, lo que pasa es que ya no tiene la confianza del cuerpo técnico. Y lo mismo con Ferreira. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Nuestros productos son la combinación perfecta de calidad y sabor irresistibles. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí,
se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Visión presenta Visión Coffee Bank, una propuesta diferente en Lago Shopping de Ciudad del Este. Realiza tus transacciones mientras disfrutas de las delicias de Albica Café y haces coworking en un ambiente totalmente descontracturado, 9 a 21 horas de lunes a domingos. Visión Banco, más digitales, más humanos. Gracias, Ramiro Aranda. Oscar Romero fue dirigido por Ramón Díaz en la Copa América. Suena también para Vasco da Gama. Vasco parece que está queriendo salvarse y está llevando jugadores. Y todos conocidos por Ramón Díaz. Y tan mal está el Vasco, es imposible que se salve. Pregunto nomás yo. ¿Cómo está la tabla en estos momentos del Brasileirão? No, ahí porque mira que falta muchísimo todavía. La verdad que ya descienden 4, ¿verdad? Entonces vos cuando está en la malaria, difícil salir del... Está último. Y por punto, está último. Está último. Sí, último. Pero Dani, ¿cuántas fechas se jugaron? 15. ¿De? Más 38, de 30. 38. Y sí, casi la mitad. O sea, tiene casi 30 puntos menos que el puntero. Y no, ya sé, pero... y de la zona del descenso, quinto de la tabla, ¿a cuántos puntos está? Porque ahí descienden, ahí no hay promedio, no hay por y tu tía. No. Los 4 últimos descienden. Hoy son Bahía, Coritiba, América, el que le sacó un empate al Flamengo en la última fecha. Por eso lo de Flamengo le querían comer vivo a Sampaoli, porque empataron con el Colero. Y ese empate permitió que Vasco vaya a la cola. O sea, el que se salva es Goiás, que tiene 15, que tiene 6 puntos más que Vasco. O sea, Vasco en estos momentos es el colero del Brasileirão. Por eso cuando se hablaba en algún momento de Botafogo, no Botafogo el puntero y Vasco. ¿Cuál es su campaña, Dani? ¿Partidos jugados, ganados, empatados, perdidos? De hecho veo que perdió sus últimos 3 partidos. Perdió contra Atlético, contra Cruzeiro, contra Botafogo. Le ganó a Cuiabá y le ganó a Atlético Mineiro en la primera fecha. 2 triunfos, 3 empates y el resto derrotas. A la pucha. Mirá si acá había descenso directo. Lo que hoy iba a ser, ¿verdad? ¿Qué íbamos a estar hablando hoy de la tabla? ¿Cómo está la tabla? No, pero Olimpia, ¿puedo decir por lo de Olimpia? No, sí. pero vos tenés que ver la tabla acumulativa. En la acumulativa Olimpia no estaba mal. No, pero ahí es la liga es una sola, ¿verdad? Claro. El Brasileirão son 38 fechas corridas. Correcto. Los 4 últimos descienden. Sí. Mirá si ese formato se aplica acá. Sí, pero acá tenemos una anomalía en relación a los torneos, entre comillas, serios. Claro, porque acá tenemos 2 torneos. Acá tendría que hacer un acumulativo de lo que se hizo en la apertura y clausura. Ahora, lo que vos planteás del tema, mira el dramatismo por una situación coyuntural de Olimpia, es si por allí el fútbol paraguayo decía, no es que descienden los 2 peores del año, sino que desciende el colero de la apertura y el colero del clausura. Ahí sí se podría dar el dramatismo que vos planteabas, pero en el tema acumulativo, Olimpia no está ni por asomo de esa zona de desesperación. Es más, siempre se habla del acumulativo de forma negativa para el ingreso a la Copa Libertadores. Fíjate que Olimpia todavía está en zona de Sudamericana. Una vez estuvo complicado con el promedio, año 2007, por ahí hubo una alerta pequeña porque estaba cuarto en un momento. Y descendían 1,5. No, porque capaz arrastraba lo del 4, 5 y 6 que fueron complicados. Fueron años malos, por eso el promedio en aquel momento. Pero en Brasil por eso descienden los grandes, ¿no? Porque está el tema del punto. Vos haces un mal campeonato y chau. Te vas abajo. Acá me dice una persona que se dedica a la representación. Hay plata en Vasco, me dice. Nosotros llevamos a Argentinos una propuesta por Ábalos, pero no quiso Argentinos Junior aceptar la propuesta de Vasco da Gama por Gabriel Ábalos, por eso fue Ferreira. Estaba buscando un 9 paraguayo Ramón, ofrecieron a Ábalos, no de Vasco da Gama, no aceptó Argentinos Juniors, fue Ferreira y me dice que los salarios son buenos. O sea, ¿pero pagan o no pagan? Y habrá que ver eso. Yo creo que el sistema brasileño es muy rígido en cuanto tienen que pagar sí o sí. A sus jugadores, sí. A sus jugadores, porque ellos tienen por ley, desde la ley Pelé, pero a los clubes, preguntarle al presidente Guaraní.
Que todavía de pagar a los clubes por compra de jugadores, ese es un tema. No, pero hasta donde yo sé por ley, a los jugadores le tienen que pagar sí o sí. Sí, eso sí, o sea, Matías Segovia ha de cobrar, pero allí inclusive ellos tienen el tema de la imagen. Por eso cuando charlamos hace mucho con Jorge Mendoza. Con Camacho también nos contó una vez. Y Jorge nos Pablo contaba... Ceballos también tuvo litigio con Botafogo, que le pagó después bastante por el derecho de imagen. Pero Pablo ya, Botafogo, claro, sí. ya que vos ayer recordaba, Federico, el tema de lo novedoso que en ese momento era que Libertad cobrara por automático, claro, por la tarjeta. Y Jorge Mendoza nos había contado que para él era una novedad porque también le aparecía el extracto y uno de los menesteres era el tema de la imagen. O sea, y que le correspondía un dinero que él acá en Paraguay nunca había visto. O sea, no hablo del monto, hablo de la categoría. O sea, no, ellos en ese sentido están muy bien. Por eso siempre hay una especie de confusión. Esto mismo, o sea, la novela Mbappé, el tema de, no, por contrato es X monto. Lo que pasa es que después hay otros rubros que hacen que eso se dispare. Y el fútbol brasileño, por ejemplo, en ese sentido está mucho más avanzado que otros países. Ahora, esta nota del año pasado, mira, un nuevo millonario en Brasil compraron el Vasco da Gama por más de 100 millones de dólares. Es de el 21 de febrero del 22, estaba en el descenso Vasco el año pasado. La firma estadounidense 777 Partners pagó 137 millones de dólares por el 70% del club brasileño que se encuentra en la segunda división. Una nota que me envió a la Surana, gracias. Está el dueño acá con la camiseta número 7 del Vasco y después Botafogo. Botafogo, fíjate que tiene un dueño americano también. Dexter, ¿no? que tiene clubes en Europa y entonces hay en... Que la vez pasada tarareó la canción de Segovia. Vení a Bristol y aprovecha hoy una cuota de regalo armando tu combo amigos, miles de productos con descuentos increíbles y sin entrega inicial. Últimos días, triplicas tus chances de ganar una fabulosa Maroc 0 kilómetro. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Enex tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con todas tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Acá me dice una persona, Bruno. Sí. De un club importante que tuvo contacto con Boselli, obviamente. Boselli hasta ahora no cobra de Corinthians, teniendo sentencia y todo. O sea, llevó sentencia y no pudo cobrar todavía de Corinthians. Él vino de México a Cerro y antes había estado en Corinthians. No, creo que de Corinthians viene de Corinthians a Cerro. Bueno. Claro, él no estaba jugando últimamente y viene a Cerro. Hasta ahora no puede cobrar todavía. O sea, no todo tampoco es... Pues yo me acuerdo que Ceballos tenía un litigio con Botafogo. Y ya que vos citaste lo de Vasco, yo me acuerdo ahora que decís, ellos tuvieron que hacer una asamblea extraordinaria para hacer esto, porque ahora Vasco es una especie de sociedad anónima también, entonces creo que le vendieron un 70% para que le cancele la deuda y que prometan a colocar X monto de dinero a este grupo de inversores extranjeros. Que dice que tiene también una minoría accionarial, sí, en el Sevilla, de España, este grupo que reside en Miami, el grupo que compró Vasco da Gama. Norman Rieder, presidente trinidense, gusto saludarte. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte igualmente. Presidente, saludos a todos están en la mesa y a la audiencia. Bien, excelente. Estamos hablando acá del fútbol brasileño, del Vasco da Gama, porque está llevando paraguayo, ¿verdad? Lo de Sebastián Ferreira que está cerrado, lo de Robert Rojas que está cerca, le ofrecieron antes Gabriel Ábalos. Y hablábamos nomás de que Vasco está como para descender, o sea, hoy están en el último lugar. Y hablábamos del tema del famoso promedio. Este debe ser... No es el único fútbol, yo creo que debe ser el único. Argentina y después ¿quiénes? Nadie más, ¿verdad? El tema del promedio. En Europa no hay, en Sudamérica yo no conozco un campeonato que tenga promedio. Y hay una cantidad tan importante en Argentina que organizativamente está peor
Ayer lo de bueno, la pero tanda de Argentina penales. pero no es lo modelo de nada. Si está, ese pero país está en otras destrozado. cosas, pero estábamos hablando ayer inclusive del nivel cultural o del nivel futbolístico que tienen. Si acá estamos hablando de que lo de Robert Rojas es un retroceso en relación a lo de River. Yo te decía lo de la tanda de penales ayer en la Copa Argentina. Ellos, sí, lo del Pasto que es una locura. Pero fíjate que ellos al tener demasiado equipo dijeron uno por la tabla y el otro por el promedio. Presidente, ¿vos estás de acuerdo con el promedio? Bruno, esa es la pregunta que necesito 5 programas sentarme con ustedes para decirte qué es lo que yo pienso del tema. No te puedo responder así tan fácil. Yo le veo ventajas y le veo desventajas, ¿verdad? Y creo que también podría haber un tema intermedio que en algún momento se podría discutir. Nosotros estamos sufriendo lo del promedio porque somos un equipo recién ascendido que nos castiga del premio de salir campeones, hacer una mega campaña, no nos sirve de nada para este año. ¿Y por qué no hacen un híbrido, como le llaman ahora, un mix? O sea, acá por ejemplo Dani decía, bueno, el tema de la Argentina, ¿verdad? Uno por el promedio, otro por el acumulativo directo del año y chao. ¿No sería esa una posibilidad? Bueno, yo no estoy en posición, o sea, si me preguntaba a mí como presidente del Trinidad, que no tengo, digamos, hoy mucha voz en el tema, porque soy un presidente nuevo, recién ascendido, pero yo creo que hay muchas figuras que se podrían ver, ¿verdad? Yo te hablo del punto de vista y desde mi posición como presidente del Trinidad recién ascendido, cuesta la permanencia por el tema del promedio, porque por los puntos nosotros hoy estamos en una posición un poco más cómoda. Al mismo tiempo, si vos tenés un buen promedio que te da 2 o 3 años, vos podés decir, bueno, ahora invierto en formativa y lo haces sin miedo. Entonces es difícil de saber exactamente qué es lo correcto. No, para mí no hay 100% correcto, pero no te puedo decir mi opinión en una entrevista así tan corta. Eso yo creo que requiere de mucho pensamiento que venimos pensando todas las partes hace mucho tiempo. Pero hoy es un peligro para nosotros, en este momento. En 2 años, si Dios quiere, puede ser una ventaja para nosotros, y así son las cosas ahí con el promedio. Presidente, ¿cómo están con respecto a la venta de las entradas para el partido versus Olimpia? Y hasta el momento, Bruno, está floja la cosa. ¿Crees que por la campaña del Olimpia no favorece mucho? Y mira, no hay otro motivo para el cual la venta esté floja, ¿verdad? Yo creo que tiene un poco que ver eso, a pesar de que yo tengo la esperanza y entendiendo de que ver Olimpia en Encarnación siempre es una gran atracción para los encarnacenos. Estoy seguro de que esto va a mejorar, pero en relación o en comparación a nuestra primera experiencia allá en febrero, si comparamos ambos escenarios, este está bastante por debajo. Pero confío que los encarnacenos van a poner las pilas y van a ir para ver al Olimpia y también al Trinidense. ¿Con cuántas boletas, Norman, salvan un poquito? A mí me dijeron 5.000 hasta ahora. ¿Con cuántas salvarían ahí más o menos el espectáculo, lo que significó la organización, la sociedad que tienen ahí? Con 3 puntos. Con 3 puntos. Y sí, no, eso también, porque como estaba mencionando, el ahorro de la apertura no se debe ir. Por eso el primer año de promedio es complicado, ¿no? Así mismo. Es muy complicado porque varía la matemática en la forma en la que se divide, hace que sea muy volátil. La empresa trinidense, desde el punto de vista, si vos sos un inversionista, estarías actuando con precaución por el riesgo que representa la empresa trinidense si lo tomamos desde ese punto de vista, pero eso es al mismo tiempo una ventaja de acá a 3 años. Como lo había mencionado, si el promedio te puede dar una previsión de 2 o 3 años de permanencia en primera, podrías invertir fuertemente en la 17, 18, inclusive en la 16, por ponerle, ¿verdad?
Con respecto a las entradas allá en Encarnación, ¿cuál es el punto de equilibrio? No tengo esa matemática en fino. Mañana estoy viajando para allá y vamos a hacer una actualización de los datos. Pero todavía quedan muchas horas, mucho tiempo todavía queda para que los encarnacenos puedan apoyar al equipo que quieran. Y bueno, ya sabemos que 90%, 95% se va a hacer a Olimpia. Así que confío en que los olimpistas ya van a alentar a su equipo, como ellos mismos dicen, en la buena y en la mala. Presidente, para cerrar, ¿con qué ojos estás viendo a la selección paraguaya de fútbol? Porque en septiembre arrancan las eliminatorias, son 3 combos este año, y preguntarte si tu óptica es que lo de Barros Esqueloto estamos en buenas manos, y lo segundo, si hay materia prima en la selección paraguaya, hay jugadores como para que nos ilusionemos con la posibilidad de clasificar al Mundial. Y mi óptica, Bruno, siempre es desde el punto de vista del optimismo. O sea, estoy optimista. Creo que estamos en las manos en las cuales se puede apostar a un cierto plazo. Van a cometer errores como cometemos todos, pero la materia prima yo creo que ha mejorado muchísimo. Creo que se empieza a ver de vuelta un futuro con optimismo y con muchos chicos que de vuelta están en muy buenas ligas en el mundo, y confío muchísimo en que se va a lograr el objetivo esta vuelta. Sí. Bueno, presidente, vamos a estar en contacto permanente. Muy amable, muy gentil. Cuando quieran, un gran abrazo, saludos. Un abrazo, adiós. Está Norman Rieder, el presidente de Trinidense, charlando con nosotros. Bueno, atención muchachos, mañana arranca el campeonato con General Caballero con León Mallorquín Luqueño, en el Caarendí, a las 5 de la tarde. Marabel, ya está confirmado. Esta noche viene Marabel a General Caballero. El día de mañana también Guaraní Nacional, lindo partido será Guaraní Nacional, 19:30. Sábado, Trinidense Olimpia, 4:30 de la tarde en el Villa Alegre de Encarnación. Sábado, Ameliano Libertad, en Villa Lisa, 19 horas. Y el domingo, Guaireña Tacuarí a las 4 de la tarde en los Parques de la Guairá, y se cierra a las 18:30 Defensores del Chaco con Resistencia Cerro Porteño. Con Cubiertas Como Tiger andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas Como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La variedad de fiambres Oche, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ya llega la Feria Petersen. Descuentos en todos los rubros. Vas a encontrar desde lo más básico hasta lo más profesional. Te asesoramos para que lleves la herramienta correcta. Jueves 3, viernes 4 de agosto de 8 a 18. Sábado 5 de agosto de 8 a 14. Sucursales Avenida Artigas y Ciudad del Este. Más
info en redes sociales @petersenpy y www.petersen.com.py. Celebremos juntos los 50 años de Taperu Villa. El 6 de agosto, únete a Taper Run en la costanera de Asunción. Carreras de 5 y 10 kilómetros, experiencias únicas y premios de nuestras marcas. Regístrate en www.asuncionrunners.com y asegura tu quede con regalos. No te lo pierdas. Premios increíbles en todas las categorías. Te esperamos. Taper Run 2023. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene muchísimo más. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. La nueva Taiga 110 2G edición 2023 llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110cc más económico que nunca, amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Un amigo es una luz brillando en la oscuridad, por eso llegó Amigos Conectados por la Salud. Si contás con un plan con salud protegida, premiamos tu amistad con un 50% de descuento en tu siguiente cuota y tu amigo accede con 10% de descuento en su plan. Trae a tu amigo y accede a la promo. Entérate más en nuestras redes sociales o llamando al 021-319-0000. Por el mes de la amistad vuelve la promo Amigos de Panal Seguros. Contrata o renova tu seguro de automóvil junto con un amigo y cada uno acceda a 10% de descuento. Los socios de Universitario Cooperativa Lambaré tienen 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Más info en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de nuestra colección premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos. Además, con tus tarjetas de crédito de Itaú tenés 45% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses. Llámanos, escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. Ya sabes, sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades. No tenés que hacer ningún registro. Los descuentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique, mayorista, minorista, si te conviene. Bueno, fecha, ¿qué pasa, Ariel? La semana que viene arranca la Copa. Copa. Las copas.
Sudamericana. Y todos los equipos están en Libertad está full con la Sudamericana. Copa Paraguay, Guaraní ni hablar. Cerro juega Copa Paraguay. Sí, el miércoles a las 20, pero digo que, o sea, más allá de lo que significa los equipos paraguayos, a nivel para lo que nos gusta el fútbol, los emparejamientos, el show que significa, a ver, River Inter de Porto Alegre, Argentino Junior, Fluminense, estaban recordando una batalla que tuvieron en el 2000 y pico. Ahora ha sido por Copa Sudamericana, batalla campal, tipo la que tuvo Cerro con Fluminense aquella vez en Brasil. Boca Nacional, los equipos bien coperos también, ¿verdad? No, va a estar linda la semana, porque arranca el mata-mata, el mano a mano. Y ahí Flamengo Olimpia, con toda la diferencia que estamos hablando en la previa, entre ambos equipos, y después lo de Guaraní Botafogo, que también parece mucha. Cuando tiene 8 puntos, tiene ventaja Botafogo. Respecto a otros equipos. Hasta la fecha sí, pasada, se había cortado un poquito porque empató y ganó uno de los de atrás, y después está lo de... Ahora está 11. A 11. Pero con Gremio con un partido menos. Después está lo de Libertad, que Fortaleza mejoró, Dani, respecto a aquel que enfrentó a Cerro. La otra vez te escuché también que había, sigue siendo por boda. Equipo de mitad de tabla, está noveno ahora. No, bien. Sí. Por eso digo que... O sea, está a 6 puntos de la escolta que es Gremio. Claro, o sea, viste, 6 puntos. Quería agregar también que el fútbol uruguayo también tiene promedios. Vos sabés que después que dijiste, vi, sí. Y la diferencia es que ellos, su promedio es 2. O 2 sea, años. La temporada actual y la anterior. Claro, nosotros somos 3, ¿verdad? 3. Argentina 3 también, sí. Uruguay 2, ¿y tiene la misma cantidad de equipos o no? No, ellos están en dos grupos, ¿eh? No, está viendo la tabla. O sea, ellos tienen un todos contra todos, después tienen todavía su intermedio. Ahí sale el campeón y vos decís, antes se va la Copa, no se va la Copa todavía, el campeón. Juega la final contra el del anual, que otra vez juega ese intermedio que es por grupo. Es complicadísimo. Sí. No, es el torneo más difícil de comprender, más allá que tiene su estructura. Por eso, famoso, sale Peñarol o Nacional campeón y a los 3 días está jugando otra finalísima, cae siempre contra su eterno rival. Pero y en ese promedio también lo encuentra siempre en la zona de comodidad a los dos grandes. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Lubricantes Móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. A mí me gustaría ver el campeonato paraguayo, Federico, Dani, sin promedio. Realmente. Creo que puede ser un factor que puede aportar muchísimo para ganar mayor competitividad, porque uno ya se imagina que si no existiese el promedio, desde el principio todos van a poner caja quinta de entrada en el kilómetro cero en el campeonato, porque a veces algunos equipos no sé si se relajan, no apretan tanto, los chicos digo, y después duplican esfuerzo ahora lo de Tacuarí, en el segundo semestre. Tacuarí y Resistencia. Por ejemplo. General Caballero también, o sea, se fueron fortaleciendo en cuanto a planteles, ¿verdad? Sí. Además también creo que a veces hay planteles que en un fútbol donde normalmente se cambia todo el plantel en el año, el plantel actual a veces paga tributo o, termina siendo el que desciende cuando fue otro con los promedios el que había hecho la mala campaña. Creo que puede haber más justicia también para
el plantel actual. Me explico, Dani, ¿verdad? Porque es lo mismo que yo, Federico, Dani, qué sé yo, Edgar, Fabio, estuvimos en un equipo, por decirte Resistencia. Tuvimos una buena campaña o mala campaña y después el próximo plantel termina pagando con una mala campaña el descenso. Sí, pero es una eterna discusión, pero creo que todo el mundo sabe por qué está el promedio, ¿verdad? Para proteger a los grandes, claro, por supuesto, ningún tipo de duda. Porque entienden... Pero viste que el discurso de todos, pues tenemos que mejorar el campeonato, sí, algo hay que hacer. Es el tema porque del si riesgo. cada quien va a otra vez proteger sus intereses, es imposible. ¿Desde cuándo hay promedio acá? Porque antes con la liguilla, ¿cómo eran los descensos? Era las 2 ruedas y mucho menos partidos, ¿verdad? En una época donde los grandes ganaban casi siempre, ¿verdad? Sí, por eso digo, porque acá pues no existió la Argentina. En esa época, Federico, la discusión es cuál es el chiste de jugar estas ruedas y siempre Cerro y Olimpia entran con bonificación de 2 puntos y en la primera fecha de la liguilla podían perder. Entonces el equipo que terminó octavo en la primera fecha de la liguilla le ganaba y ya le hacía borrar los 22 partidos que le había ganado. Y pasó en el título con Gorosito. Olimpia hizo una muy mala campaña, terminó siendo campeón. Nacional con Rodrigo López hizo un campañón en la primera rueda y terminó afuera en el primer partido. De hecho, Nacional es 1 y pierde contra Sol, que era 8. Así mismo. Es más, esa es el torneo de la pandemia. Los 4 sembrados mejores perdieron en cuarto de final. El 1, 2, 3, 4 perdieron y bueno, Olimpia termina siendo campeón, ganándole a Cerro, a Sol y a Guaraní. Acá está un ejemplo de Johnny Cesaba, hizo campaña de campeón con Patronato y fue el descenso por culpa de otros torneos. Por eso digo, en un fútbol en donde se cambia permanentemente casi todo el plantel, campaña tras campaña, también va a ser más justo para cada plantel, porque cada plantel se va a hacer cargo de su producción y de sus resultados, con el promedio. Sí, porque muchos te dicen que si es por puntos, o sea, yo lo escuchaba mucho a alguna de Grondona decía eso, ¿verdad? Que si era por puntos, faltaban 5 fechas para terminar el campeonato y lo que estaba en la mitad de la tabla no le interesaba nada. Pero acá tampoco le interesa el promedio. Al equipo que está ahora en el 2023 no le interesa el promedio que va a tener el club en el 2024. Sí, ni en la apertura pasa. Muchas veces decimos que cuando te dicen cuarta fecha del torneo, te dicen, no, ya por los promedios. El jugador siente promedio recién cuando faltan 10 fechas o ahora van pagando de otra forma, el dirigente también. No es que se está pensando tan a largo plazo porque un montón de jugadores no van a estar, obviamente. Estamos con Carlos Recalde. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Federico, buenas tardes. Bien, la otra vez nos acordamos con Dani, estábamos transmitiendo el partido y realmente nos acordamos cuando hablamos antes del campeonato, dijiste un Resistencia ofensiva hasta que podamos tener una Resistencia muy ofensivo con este jugador Rodrigo Ruiz Díaz. ¿El otro cuál es? Lescano. Sí. Lescano, que es una revelación, un equipo que va al frente y están muy bien los resultados más allá de todo lo que se dio hasta ahora, Carlos. Sí, la verdad que muy contento, Federico, por el inicio que estamos teniendo, porque así como sabes, ¿verdad? Como hablamos el otro día, hubo una renovación grande en el plantel, un equipo que está creciendo, que se está conociendo, que ojalá Dios quiera también vaya partido a partido siendo mucho más compacto, mucho más sólido, y contento con el presente de muchos improbables que vinieron al plantel y de que están demostrando y aprovechando también la oportunidad que están teniendo para jugar en primera. ¿Esto de la Copa Paraguay en qué afecta, Carlos? En nada porque estamos bien, ahora estamos terminando un almuerzo con los presidentes, con el plantel, estamos muy enfocados en lo que es el torneo clausura. No despreciábamos la Copa Paraguay, sino que somos conscientes también de que la importancia está en el clausura, porque ya nos pasó, por ejemplo, en años anteriores que con un equipo clasificamos Copa Sudamericana por Copa Paraguay, pero no pudimos disputar porque lastimosamente el equipo había descendido. Va a estar brava la lucha, ¿no? Con respecto a la permanencia. Sí, claro, no. Todos los equipos se han armado, se han reforzado. El campeonato, la vara del campeonato se ha levantado, no hay rival fácil. Todos los partidos, todos los fines de semana alguien se juega algo, ya sea por la punta, por la permanencia, el promedio, y bueno,
estamos preparando de vuelta una semana porque somos conscientes que tenemos que ir partido a partido. Tenés Cerro el domingo, tuviste Olimpia antes, o sea, las primeras 4 fechas ya los 2 grandes, después vendrán los partidos entre los rivales directos, ya tuvieron uno también hace poco, pero contra Cerro... Después van contra Luqueño el Feliciano. Ah, la pucha, qué partido ese, te quiero ver. Lindo fixture de inicio para probar al equipo que está a la altura. Para calibrar, ¿verdad, Carlos? Ahora te toca un Cerro Porteño en un ascenso porque realmente lo del sábado de Cerro fue muy bueno. No, la verdad que va a ser un gran partido. Cerro es una gran institución y un club grande que tiene un plantel muy interesante de jugadores con mucha jerarquía, técnicamente muy bueno. Así que sí, nuestro fixture también es un fixture muy desafiante porque después de Cerro nos vamos a Luque y después tenemos Libertad. Entonces, como digo, Federico, ¿verdad? Tenemos que estar a la altura, ¿verdad? Estar a la altura en tanto en lo mental, en lo físico, en lo estratégico, porque todos los partidos son duros y son finales para Resistencia. Carlos, ha de ser un partido también especial porque hasta hace poco estabas allí en la estructura de Cerro, que empieza un nuevo ciclo con Diego Gavilán. O sea, lindo duelo personal también en ese sentido, ¿verdad? En esto que es una carrera larga y donde estás mostrando cosas interesantes en estos pasos. Sí, no, la verdad que sí, es un lindo partido. Meses atrás estuve trabajando en la estructura de formativas. Conozco muy bien lo que es el mundo Cerro, a lo mejor no tan adentrado como otros profesionales que ya dirigieron ahí en primera, pero sé lo que se siente, sé lo que implica vestir esa casaca, sé lo que implica dirigir esa institución, porque de igual manera en formativa se siente que Cerro está obligado a ganar siempre. Y lindo partido con nuestro equipo que viene funcionando bien y que, vuelvo a repetir, vamos a enfrentar a un gran rival. Bueno, equipo rápido, ¿no? Desde los laterales, mediocampistas, adelante, es lo que buscan, Carlos. Estoy viendo varios equipos con cierta similitud, volvimos a Nacional, Tacuarí cuando ganó Olimpia la primera vez también con mediocampista rápido. Se está buscando un poco el tema de el traslado rápido, que no quede mucho en la media cancha de la pelota. Así mismo, Federico, lo que pasa es que el fútbol de hoy en día ha evolucionado bastante, ¿verdad? Es muy dinámico, es muy intenso, se apuesta mucho a la velocidad, tanto cognitiva como física. Muchos rivales intentan presionar arriba, otros te esperan más en bloque. Nosotros armamos el plantel un poco en base a lo que nos gusta, en base a la idea de juego, de cómo decide tener laterales rápidos, con buena proyección, con mediocampistas que tengan buen pie, que se despojen lo antes posible, con extremos rápidos, picantes. Y bueno, es lo que buscamos y lo que, gracias a Dios, estamos consiguiendo ahora, ¿verdad? En los partidos, de que nuestros ofensivos lleguen a los goles. Carlos, era buen equipo aquel de la Sudamericana del... ¿Qué año fue? ¿2009? Cuando fueron con Fluminense. 2009. Habían eliminado a 2 brasileños, me acuerdo, a Goiás, y el otro fue... Botafogo. Y el tercer brasileño, sobre la hora vino acá el gol de Fred, y tuvieron que remar allá, que arrancaban ganando, y después vino la bataola, pero una de las veces que estuvo más cerca de Cerro fue con aquel plantel muy bueno, ¿no? Sí, aquella vez eliminamos a Goiás, Botafogo, y perdimos la semifinal contra Fluminense en el Maracaná. Claro, que habían perdido acá, después ya comienzan ganando con gol de Lucho Cáceres. Y después lo da vuelta Fluminense, le gritan el gol en la cara a los muchachos y ahí se armó la batalla campal. Ahí se armó un lindo mosquete. Está bien, Carlos. Carlos, no para recordar nomás, porque también te fue muy bien en Argentinos Juniors, ¿verdad? Donde ahora está... Bueno, ¿cuál eso? ¿Argentino ya tenía la cancha o no? Sí, ya tenía la cancha y estaba terminando el predio, un lindo predio que tienen en formativas en el Bajo Flores. Ah, qué bien. Un club que realmente resurgió. Porque una época estaba sin cancha, estaba mal, sin jugadores, se fue al descenso varias veces. Y ahora uno lo ve muy bien y da gusto ver jugar Argentinos Juniors. Juega muy bien al fútbol. No sé si los viste los últimos partidos. Sí, vi con Diego Milito, la verdad que tienen un lindo juego, un juego muy intenso. Y volvieron con el eslogan, ¿verdad? Ellos tienen un eslogan que son el semillero del mundo. Así que siempre buenos recuerdos de Argentinos Juniors. Está el hijo de Redondo ahora jugando en buen nivel. Sí, mediocampista, volante también.
un volante central, así mismo. ¿Y tu hijo, Carlos? José está en Fernando de la Mora. ¿Está peleando arriba de vuelta, eh? Sí, está teniendo un buen presente, llegó a los goles, está teniendo una continuidad que él estaba buscando, está a préstamo de Libertad. Así que muy contento con él y apoyándole siempre también. Gracias por el tiempo, Carlos. Un gusto saludarle a todos, Federico. Un fuerte abrazo. Carlos Recalde, entrenador de Resistencia. Flamengo versus Olimpia. Viaja a Brasil y alenta al rey de copas con BS Excursiones. Salida el 30 de julio y vuelta el 5 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Descuento del 10% para socios al día. Incluye traslado en bus de turismo G7. 2 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas. 2 desayunos en el hotel. Ingreso al estadio sector visitante. BS Excursiones. Informes y reservas al 0991 97 47 25. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Una variedad de salchichas, chorizos con queso, parrilleros, butifarras y mucho más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pedidos al 021 729 17 17. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita tu tarjeta de crédito ahorro programado, préstamos personales y préstamo para la vivienda. Escribiendo al WhatsApp 218-8000. Redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Llegó el WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Bueno, ¿quién está? El doctor Rubén Litore. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo andamos? Bueno, cuéntenos un poquito. Se viene el partido por el campeonato. Gran partido el lunes pasado. Lo dieron vuelta a Guaireña y después ya otra vez la Copa, que es un gran objetivo que tienen en este semestre, doctor. Sí, la verdad que fue un partido complicado el lunes. Un muy buen partido de Guaireña, nos complicó bastante. Y tuvimos que remontar un resultado adverso. Pero bueno, por suerte lo pudimos conseguir y hoy estamos gozando de esos 3 puntos que nos permiten estar en la punta. No, y este campeonato no nos da margen para distraerse ni porque imagínate, el lunes jugamos ahora el sábado contra Emiliano, después tenemos el martes de vuelta, después tenemos otra vez fin de semana, después ya viajamos, o sea, vamos a tener muchos compromisos seguidos y esa seguidilla de partido vamos a tener que empezar a rotar un poco el equipo, pero eso ya lo sabíamos, ahora ya se está preparando para eso y creo que el cuerpo técnico lo va a manejar sin mayores problemas. Mañana cierra el periodo de pases. ¿Ya no más contrataciones de última hora en Libertad? No, mañana cierra el libro de pases. Hemos decidido mantener el equipo que tenemos y darle oportunidad a los que están de demostrar que por algo están ahí. Este nivel de Barbosa hace que pregunten por él, atendiendo que en otros mercados, por ejemplo el brasileño, el europeo, el argentino, queda muchos días todavía. Está en un gran nivel hace bastante tiempo. Sí, mira, yo te adelanto que las conversaciones a nivel de clubes no llegó absolutamente nada, ¿verdad? Son nada más que probablemente sondeos que se hacen muchas veces a través de la prensa, otras veces a través de los representantes, que ellos empiezan a promocionar el jugador, pero realmente nosotros a nivel oficial del club no tenemos nada.
Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Sí, así mismo. Y si no contrafiere ahora puede quedar, o sea, él podría salir libre de libertad. Y claro que puede. Si no arregla su renovación a partir del 1 de enero, él es un jugador libre. ¿Y están hablando de eso o no? No hablamos con ninguno de los jugadores. Ellos saben cómo es la política del club, terminar su contrato, y ahí vamos a sentarnos a conversar a ver qué es lo que probablemente ellos puedan estar recibiendo ofertas de forma personal, ¿verdad? Y bueno, seguramente ahí se evaluará qué es lo que más les conviene a ellos y al club. Doctor, ahora sí su contrato con Libertad termina a fin de año, ¿él ya podría firmar un precontrato con otro equipo desde ahora? Sí, eso está estipulado en el reglamento de FIFA, saben que es así. ¿Y qué otros jugadores están en esa misma condición, doctor? Hay varios también. ¿Tito Villalba? Sí, también, pero no sé bien cuántos ni quiénes son. No te quiero dar nombres porque no quiero de repente cometer un error, ¿verdad? No, claro. Tacuara, él creo que cerró su contrato y hubo una ampliación. ¿Cómo fue lo de él? No, lo de Tacuara había vencido en junio. Sí. En junio lo hablamos y renovó hasta fin de año. Ellos hacen así, estos jugadores que tienen más edad, generalmente hacen porque periodos cortos de tiempo, porque me dicen, mira, quiero esperar, quiero ver en ese lapso de tiempo a ver si estoy con ganas de seguir jugando o no, porque el jugar en primera división no es ir ahí a entrenar nomás como nosotros vemos, ¿verdad? Tiene mucho sacrificio también. Renunciar a muchas horas de tiempo con tu familia, concentraciones, viajes, los fines de semana por lo general ellos nunca están, y bueno, cuando ya tenés una cierta edad, tenés un cierto recorrido, ya económicamente no te hace ninguna diferencia lo que puedes estar percibiendo ahora con lo que ya hiciste durante tu carrera. Entonces muchas veces ellos también tienen inversiones que quieren ver, y bueno, todo eso entra a jugar, y no es solamente la parte futbolística. ¿Roque hasta fin de año también? Creo que sí, no te quiero decir, por eso te digo, no sé, porque la parte administrativa del club es la que se maneja el tema de los contratos. Eso yo nada más que entro a hablar al final, ¿no? Doctor, ahora hecha ya la operación Diego Gómez al Inter de Miami, ¿qué más se puede contar al respecto? ¿Es tal cual como se informó, 50% del pase? Sí, hay cláusulas de confidencialidad que yo no oficialmente yo no puedo decir la verdad, pero es así como dice la prensa, como ustedes todos saben. Presidente, Bruno te saluda, un abrazo desde el aire. Quiero preguntarte tu experiencia, porque lo acompañaste a Diego Gómez. Contanos un poco qué nivel tiene el fútbol norteamericano y específicamente el Inter de Miami. ¿Qué te llamó la atención? Es como vemos nosotros, así es realmente un marketing muy fuerte el que tienen. ¿Qué te llamó la atención del acompañamiento a Diego Gómez? Para mí fue una experiencia muy interesante en lo personal, ¿verdad? Porque realmente estar sentado en una mesa discutiendo y conversando sobre un contrato con 3 o 4 CEO que tienen ahí, que uno es administrativo, otro es jurídico, otro es deportivo, otro es, pues así es en Estados Unidos, y estar conversando y hablando con ellos y llegando a un acuerdo, creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Tuvimos varias horas conversando, después ver todo lo que atañe a lo que lo que va a ser la vida del jugador allí, del chico allá, ¿verdad? Hospedaje, movilidad, todo ese tipo de cosas, acompañamiento, después ver toda la logística del club. Estuve mironeando todos los rincones del estadio, tener una charla bastante larga con el Tata y su equipo, encontrarnos después de un tiempo,
Fue realmente maravilloso. Y después lo que moviliza Messi en los Estados Unidos es es extraordinario. Es extraordinario, difícil de poder explicar. Yo creo que va a haber un antes en la MLS, un antes de Messi, de la llegada de Messi, y un después, porque realmente el marketing que tienen es fantástico y eso está que explota. Presidente, otro tema, ¿cuál va a ser la política que van a tener ustedes con respecto, porque acá te hicieron varias consultas los compañeros, pero preguntas puntuales sobre ciertos nombres y ciertos jugadores? Un poco la política va a ser darle mayor oportunidad a los jóvenes, porque ayer justamente fue parte de nuestro programa, fue un debate bastante interesante el que tuvimos, porque estábamos analizando a lo largo de los 20 años y piquitos que tiene el modelo Cartes no hablamos de política, lógicamente, estamos hablando de fútbol, desde su desembarco en el fútbol, de la mano de pases y goles, y hablábamos de los nombres, los jugadores. Sin duda lo de Julio Enciso es lo más importante, lo de Diego Gómez ahora, pero estábamos repasando un poco y hay voces disonantes, porque para unos es un modelo exitoso, para otros no tanto, porque los que dicen el no tanto es no jugaron todos los que tenían que haber jugado en Libertad y explotaron, por ejemplo, en otros clubes, y de ahí se los vendió. Sí, pero la base para llegar a esos clubes la hicimos nosotros en la formativa. Lo que pasa es que acá en la formativa acá todo el mundo quiere resultados rápidos. Y la formativa está dando este esquema, este modelo de formativa con correcciones indudablemente que se han hecho a lo largo de los años, ¿verdad? Porque hemos notado algunas cosas que no andaban bien y hemos corregido. Y yo creo que el éxito se debe a que ese grupo de gente y ese modelo de trabajo que se viene trabajando es un modelo que tiene 20 años. No es una cuestión que hacemos 4 o 5 reestructuraciones y vamos a sacar un jugador a fin de año. No es así. Eso tiene un proceso, tiene un seguimiento. Si vos te das cuenta ahí mismo si empezás a analizar todo lo que es la estructura de Libertad en materia de cuerpos técnicos inferiores, utileros, de médicos, vas a notar de que hay grupos de gente que tienen muchos años trabajando ahí, conocen a la perfección todo el mecanismo y la estructura. Y esa estabilidad, esa regularidad es lo que hace, yo creo que los jugadores tengan una muy buena base como para poder después explotar en otros lados. Nuestra idea siempre fue poder llegar a esto que llegamos ahora, que nos costó mucho, porque como vos bien decías, antiguamente nosotros necesitábamos enviar un jugador a la Argentina o al fútbol brasilero o al fútbol mexicano, y de ahí recién saltaba al gran mercado. Sin embargo, hoy rompimos ese esquema y hoy nosotros transferimos un jugador a la Premier League directamente, un contacto del club a club, y enseguida ahora tenemos un segundo jugador en la MLS que es acompañante de Messi, y el tracto se lo hace de club a club, por eso te lo puedo decir porque fue así. Y ese era el salto que queríamos, que nos faltaba dar, ¿verdad? Yo creo que ahí van a empezar cosas importantes, pero no solamente para Libertad, no solamente para Libertad, porque la visibilidad que nosotros le vamos a dar al campeonato paraguayo cambia, porque ahora los jugadores internacionales empiezan a mirar también al Paraguay, lo incorporan dentro de la línea al circuito de ligas donde se pueden sacar jugadores interesantes. Antes no lo hacían, antes éramos un mercado secundario, y hoy con esto yo creo que no, por eso te digo, no solamente para Libertad, porque ahí van a haber jugadores de Olimpia, de Cerro, de Guaraní, de Nacional, de cualquier equipo, ¿verdad? Que van a estar siendo observados por esta gente y que pueden de repente descubrir cosas que muchas veces acá pasan desapercibidos.
Por eso yo creo que este era el anhelo, este era el eslabón que nos faltaba llegar. Yo creo que ahora más pueden venir cosas muy interesantes. Presidente, ¿le van a dar más oportunidad a los jóvenes? ¿Es un poco la política que van a tener o no? Sí, la política va a ser la misma que implementamos este año. Vamos a seguir con eso. Perfecto, se entiende. Bueno, presidente, un fuerte abrazo, muy amable por su atención. No, al contrario, el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo, muchachos. Un abrazo. El doctor Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Un saludo a los muchachos, a Osvaldo, a Cristian, a la señora Betina. Están compartiendo un asado que nos fuimos a degustar brevemente. Cristian se llevó la parte más fuerte, ¿verdad? El vacío. Comió 4 choris. Impresionante lo de Cristian Sieger. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Calamix en vivo, 18 horas, 2.500.000 guaraníes en créditos. Torneo final Big Bingo, 15 millones de guaraníes en premios, 20 horas. Sábado 29, show en vivo G33, 22 horas. Sorteo de 2.500.000 guaraníes. Domingo 30, celebramos Día de la Amistad en Candilejas. Sorteos por asistencia y por cupones acumulados. Lunes 31, sorteo por fidelidad, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipiriña y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Querés ir a Río a ver al decano? Apostala y Raspala sortean 2 viajes con acompañante para ver el partido de Olimpia en Río. Entra a las redes @apostala y @raspa.la y entérate de lo fácil que es participar. Promoción válida hasta el 30 de julio. Petrosur baja los precios en las estaciones que están en la Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfrutar de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Claro, y un saludo a Julio. Muchas felicidades al querido Julio, al compañero. Vos tenés para ser internacional, Obi, por favor. Vamos con eso al aire. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, ¿y cuál es el tema recurrente? Adivinen, señores. Mbappé. El PSG asume la salida de Mbappé tarde o temprano. No, hay que ser muy adivino también para darse cuenta de eso, ¿verdad? Después, ¿vieron lo de Silva? Se retira oficialmente del fútbol. El jugador del Manchester City, él es el jugador del Manchester David City. Silva. Últimamente en su club, La Real. Ahora voy a hace un minuto que Verratti se va al Hilal. ¿Quién? Verratti, el Paris Saint-Germain. Claro. Ah, Marco Verratti, el volante. Al Hilal, otro más. Ah, mira. También para la Liga. Aprovecharon que estaban en París y ya que Mbappé no les recibió, bueno, entonces queremos al italiano. Venga para acá. Mira, los clubes de Europa dan por un hecho que hay un acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid, dice Mundo Deportivo. La divertida respuesta de Messi a una foto de David Beckham tomando mate. Bueno, esto ya es una cuestión más de... Esto ya nos fuimos a los diarios argentinos, ¿verdad? Cavani a Boca. Su hermano avisó cuándo sería su estreno. El matador está cada vez más cerca de ser refuerzo del fútbol argentino.
Qué golpe, señores, para mediáticamente mover el mercado de pases, lo de Cavani. ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 36, él, si mal no recuerdo. Edinson Cavani. Qué volador, Él jugó el sub-20 acá. El mejor, creo que el mejor Con Alexis mundial lo hizo en el Sánchez. 2010 con Suárez, ¿verdad? 2010 fue el muchacho que fue semifinalista de Uruguay. 2100 fue Forlán, Suárez, Cavani, sí, era un trío muy... 2010, ¿verdad, Federico? 2010. Forlán fue electo, estuvo entre los mejores del mundial. El Forlán. mejor. El mejor Forlán, Porque sí. fue el único que le entendió la Yabulani. Exactamente. Y 36 años porque él jugó justamente en la sub-20 del 2007. Él Sí. es categoría 87. Pero que ya pintaba acá Cavani. sigue vigente, mira que es un volador. Porque él se fue, salió tercero Uruguay en aquel torneo. Me acuerdo que fue quizá el único que llegó lejos. Después tras eso, Von der Putten, Kajelmacher, en aquella selección de Uruguay, pero Cavani ya pintaba. Che. Había un 9 de Chile, Nicolás Medina se llama, que era idéntico a Cavani. Vos sabés que no llegó. No llegó. Era flaco, alto, pelo, cómo giraba. Ahí Alexis Sánchez fue el que llegó, ¿verdad? De aquel Sudamericano 2007. Después acá. el Sudamericano va a Palermo. Y allí Claro, empieza su ahí carrera arranca, europea. sí, exactamente. Donde, por ejemplo, también estuvo en el PSG. Y tuvo sus famosas peleas cuando venían las estrellas. Los penales con Neymar. Alguien va a tirar el penal. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortizer. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Bueno, no, acá me agrega una persona que conoce mucho el fútbol europeo, colega. Cierto, Cavani en aquel Mundial 2010 era el extremo. Ahora por eso yo recordaba lo de Richard Ortiz, que era el que lo marcó en aquel partido eliminatorio. Era Forlán Suárez la dupla. En Rusia le hace el golazo a Portugal. En Rusia él elimina a Portugal. Sí, él hace los dos, me parece. Sí. Y esa imagen icónica donde se lesiona y Ronaldo como que entre que le ayuda y le apresura para decirle salí ya porque tenemos que empatar el partido. Y en el último mundial Alonso no lo quería poner, lo pone el último partido cuando más necesitaba. De hecho Alonso hizo un pésimo mundial. Sí. Por eso ni siquiera haberlo llevado a Qatar le fue suficiente, porque recién en el último partido contra Ghana se acordaron de que tenían que salir a ganar.
Siempre Cavani es que le pega al bar, ¿verdad? Claro. Tira al bar. Claro. Le van los árabes mirando ahí la caja del bar como cae. Porque, repito, o sea, yo del lado también, ayer cuando como García te dijo, Dani, equipo, como hincha de selección, yo agradecido, ¿verdad? Pero la postura que tuvieron en el debut contra Corea, yo repito, agradecido, pero fue una postura muy amarrete. Y recién, repito, contra Ghana, cuando tenían que ganar, y tampoco le fue suficiente porque Corea le había ganado al equipo alternativo de Portugal, pero sí, fue... y Cavani fue uno de los un mundial medio magnístico, perjudicados. que en paz descanse Maño, ¿verdad? Pero fue un mundial magnístico ese. Y salvo el último partido, donde lo metió a... Cuando se dieron cuenta que tenían que ganar, ya fue tarde. Ya que ustedes hablaban de las bondades de Flamengo, de Arrascaeta fue suplente, salvo ese último partido donde entra y hace los goles. Exactamente, sí, mal Alonso. Mal. Ahí está lo de Cavani entonces, que vuelve al fútbol sudamericano. ¿Él de donde Defensor Sporting era? ¿O Danubio? Bananera, no era de un grande. Uno de los dos es. Sí, uno de esos dos equipos. yo creo que Danubio era, Y después se fue rápidamente al fútbol europeo, como recordaba Dani, al Palermo, que fue el puerto inicial de tantos jugadores que fueron a Europa en aquel momento. Venimos recibiendo un golpe tras otro, pandemias, chikungunya, se te cayó el celular, llantaste en el peor momento, o perdió tu club. El 1 de agosto, día de la caña, con Fortín Carolín, salí de la mala racha, comprá la petaca o el kit Baepona Carolín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual para espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carolín. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Huira Campana. Sanatorio San Sebastián. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís Coñaguapa siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si viajas al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe, sentí el alivio con Satifen Grip. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El doctor Julio Aldama, presidente de General Caballero de Mallorquín, confirmó la vuelta de Junior Marabel al cuadro mallorquino. ¿Está confirmado el retorno de Junior Marabel al General Caballero? Asimismo, Bruno, está confirmado. Junior llega esta noche y seguramente entre mañana estamos haciendo las cuestiones administrativas ya para habilitarlo a favor de General Caballero. Llega esta noche, ya se suma mañana los papeleos. ¿Por cuánto tiempo viene, presidente? En principio por 6 meses, Bruno, hasta fin de año, con una opción de renovar hasta julio del año 2024 y una opción de compra también. El presidente de Trinidense, Norman Reeder, indicó que hay poco movimiento en la venta de entradas en Encarnación para enfrentar a Olimpia. ¿Cómo están con respecto a la venta de las entradas para el partido versus Olimpia? Y hasta el momento, Bruno, está floja la cosa. ¿Crees que es por la campaña del Olimpia no favorece mucho? Y mira, no hay otro motivo para el cual la venta esté floja, ¿verdad? Yo creo que tiene un poco que ver eso, a pesar de que yo tengo la esperanza y entendiendo de que ver Olimpia en Encarnación siempre es una gran atracción para los encarnacenos. Estoy seguro de que esto va a mejorar, pero en relación o en comparación a nuestra primera experiencia allá en febrero, si comparamos ambos escenarios, este está bastante por debajo.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuía, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Información del tránsito: congestionada la Avenida España desde Brasil hasta Padre Cardoso. Y tenés que recordar siempre que tenés que visitar a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Pilsen ya sabe que la amistad de nuestro país es única y merece ser celebrada de la forma más paraguaya que existe. Por eso te invita a romper el récord del asadito más largo del mundo. Va a ser un encuentro con mucha Pilsen, asaditos y amigos este 29 de julio en el centro de Asunción. Comienza a contarle a tus amigos porque esta juntada va a ser histórica. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cuando el dolor llega, Quitadol Fortes activa su acción analgésica y antiinflamatoria, te brinda alivio cuando más lo necesitas, no importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Fuerte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, son las 13:26. Está Gerardo Figueiredo para hablarnos primero de Guaraní, que juega mañana frente a Nacional, y el miércoles en Río de Janeiro contra el Botafogo. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, Guaraní va a adelantar la cuarta fecha de esta clausura, irá hasta, es decir, va a recibir a Nacional en Dos Bocas, mañana 18 horas, y va a repetir equipo, así como están las cosas, Juan Pablo Pumpido, el técnico de Guaraní, Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, Fernando Román, Paul Riveros, Alexis Cantero, Bruno Díaz, el sub-18, Luis Martínez, Gastón Gil Romero, David Gallardo, Alan Pereira y Néstor Camacho. Se verá si el ropero Santander aparece en la banca de suplentes, porque ya empezó a practicar en forma normal a la par de sus demás compañeros, y por ello, repito, no se descarta que el ropero Federico Santander aparezca en la lista de concentrados y en la banca del cuadro aborigen. El miércoles 2 de agosto, 18 horas, el primer partido en Río de Janeiro para enfrentar al Vasco da Gama en octavos de final de la Sudamericana. Y la revancha una semana después, el miércoles 9 de agosto, aquí en nuestra capital, 18 horas, Defensores del Chaco. Ya adelantaron ustedes en su momento que se cambia de escenario, porque en principio Olimpia venía haciendo todos sus partidos de Sudamericana de local en cancha de Olimpia, pero no se va a poder utilizar el escenario de para uno, por ello se lleva, repito, al Defensores del Chaco la revancha ante Botafogo el miércoles 9 de agosto, 18 horas. Vamos a Libertad, Gerardo, que juega el sábado y el martes, casi una consecución también similar, ¿verdad? Sí, señor, así es, porque es el
el puntero del torneo, el equipo de Libertad, tendrá que ir hasta Villaliza para medir a Ameliano, donde el equipo de Barrio Jara va a ser de local en Cancha de Sol de América. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Rubén Lescano, Lucas Sanabria, Lorenzo Melgarejo y Oscar Tacuara Cardoso. Lo resaltante en Libertad que ya apareció Ernesto Caballero ante Guaireña, lo hizo algunos minutos en el segundo tiempo y está plenamente restablecido. Y en 2 semanas más aproximadamente Bautista Merlini ya podrá ir entre los concentrados y tener minutos porque viene de un parate importante, se había roto los cruzados, prácticamente es decir, no jugó este año y esta parte del torneo tiene muchas posibilidades que el argentino pueda nuevamente jugar en el equipo liberteño. Repito entonces, el sábado 19 horas en Villaliza para enfrentar a Ameliano, el puntero del torneo, y el martes 1 de agosto tendrá que ir, es decir, va a recibir aquí en el Defensores del Chaco al Fortaleza, por octavos de final de Copa Sudamericana y la revancha el martes 8, 18 horas en Fortaleza, en el Estadio Castelao, para la revancha por Copa Sudamericana, y estimo que Libertad, así como dije en principio, está para campeonar nuevamente en el torneo local y ojalá que se dé la participación en cuartos de final de Libertad en Copa Sudamericana. Federico, compañeros de audiencia. Gracias, Gerardo. Hasta luego. 30 minutos de las 13 horas. Llegó la promo Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, donde viajas vos más 9 amigos a las paradisíacas playas de Cancún, todo incluido. Además, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino y prepárate para viajar con Santa Elena, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego. Un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León, 3 Leones Fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdomino.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. X-Bray, elegí X-Bray, llega más lejos en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfonos 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Estamos con Johnny González, informaciones de Olimpia. De vuelta, Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ariel, buenas tardes, saludo para todos. Ayer la cuenta oficial del Rosario Central, algo que realmente aquí por lo menos no solemos tener una situación de esa naturaleza, informaba en sus redes sociales el pago de deudas de Rosario a varios clubes
del exterior y también a nivel de Argentina, y se destaca en esa lista al Olimpia, $430,000 había pagado la deuda del Olimpia. Recordemos, una deuda de Huracán que había trasladado al Rosario Central, al equipo rosarino, dejó de pagar. Olimpia había demandado a esta institución, se llegó a un acuerdo y pagó de $550,000, pagó $430,000. Hubo un quito importante para que de esa manera el equipo rosarino pueda estar al día con Olimpia. Ya deuda cancelada, otro dinero que ha ingresado a las arcas de la institución franqueada. Ayer, repito, en las redes sociales del Rosario Central. Para el cotejo del sábado, en Encarnación, Juan Gabriel Benítez será el árbitro y en el bar Mario Díaz de Vivar. Francisco Chiqui Alzo iba a definir el equipo. Veremos cuántos cambios, cuántas variantes prepara el profesional para este encuentro. Recordemos, el Tucu Salazar ya está a disposición, Romaña también ya está a disposición, Ramón Martínez, de hecho en el partido anterior ya había ingresado en el segundo tiempo en esa derrota del equipo de Nacional, y veremos si tiene chance, si cuántos cambios, si Zárate pierde el puesto, ingresaría allí para jugar por él el futbolista Yuri Barreto. Barreto, por una enfermedad, no fue convocado, ahora sí ya recuperado también, forma parte de las opciones para Francisco Chiqui Arce. Si continúa con doble 9, si continúa Alejandro Silva como lateral por la zona derecha, hoy va a definir, repito, a las 17, después la concentración, mañana una liviana movilización, el almuerzo y el viaje a Encarnación, mismo lugar de concentración va a tener Olimpia en la capital de Itapúa. Bueno, perfecto, Johnny. ¿Qué te pareció el traspaso, la ida de Messi al Inter de Miami? Supongo que estás siguiendo todo, Johnny, el glamour de Messi en Miami con Beckham, con Anthony, con todas las estrellas. Sí, y aquí, Ariel, la mejor pintura que podríamos tener de la presencia de Messi es esa situación que ocurrió en el segundo tiempo. Sale Messi y el estadio casi queda vacío. Ahí, con eso me parece que te pinta perfectamente lo que uno siente. La gente va por Messi, no le interesa el fútbol. Es un fútbol de película, de telenovela, es una ficción, simplemente. ¿Ficción que es el show montado, Johnny? Sí, todo montado. Está allí Messi. No parece un fútbol profesional, porque en un fútbol profesional uno va para ver el espectáculo completo. No va a ver a un solo protagonista. Pero vos la pasada dijiste luego que vos ya está cansado de Messi, que no ibas a seguir la liga estadounidense. Sí, ahora estoy más preocupado en ver a Flamengo. Ayer, por ejemplo, me tocó ver y estoy totalmente de acuerdo con Bruno. Es un equipo que defensivamente no tiene solvencia. Si bien tiene una estructura espectacular, un grupo fenomenal para el Brasileirao, para la Copa Libertadores, defensivamente si se planta bien Olimpia le puede traer inconveniente al equipo de Flamengo, y después seguramente vamos a ver otros partidos ya metiéndome en lo que es como suele decir Daniel Chun, el chip copero ya ahora, mi querido Ariel. Johnny, aprovechando ya que vos viste y fuiste el único que evidentemente del grupo que viste todo el partido, ¿qué puedes contarnos? ¿Cuáles son las debilidades defensivas? ¿Por qué sector son los centrales, los laterales? ¿Qué sector puede explotar Olimpia? El tema es que el equipo de San Paoli, Ariel, intenta salir jugando. Hubo una jugada clarísima en el primer tiempo que el defensor regala al futbolista de Gremio, allí saliendo del área. Y esas cuestiones, por ejemplo, si uno va y presiona bien, habría que ver el sistema que va a utilizar Francisco Arce para ese partido el próximo jueves. Después, de media cancha para arriba, es realmente muy interesante el equipo de Flamengo. Le falta un poquitito, pero la velocidad principalmente hay que tener mucho cuidado. Y en la zona defensiva, repito, esa salida pulcra que quiere el técnico todavía ¿Marcando? No está bien aceitada por ahora. ¿Y marcando? Y marcando puede tener el tema es que no es un equipo que destruye, no tiene un destructor, no tiene un Topo Cáceres, es un equipo de transición rapidísima.
Bien. Johnny, vos ya hablaste el caso de Zavala, que supuestamente habría posibilidad de, o sea, algún interés de Talleres. Es una información que surge en la Argentina. Aquí no se sabe absolutamente nada sobre esta situación, esta propuesta que seguramente van a presentar al dueño de su pase. Recordemos, él tiene contrato hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. La idea del Olimpia es contar con él, en este caso hacerle un contrato largo a Facundo Zavala. Definitivamente logró Olimpia lo que venía buscando hace bastante tiempo, conseguir un lateral de oficio, un lateral que pueda jugar gran parte del campeonato. Entonces, no sé si el dueño de su pase o el propio jugador va a decidir ir de nuestro país, donde va a jugar Copa Libertadores. Si bien también Talleres es una institución sumamente bien cuidada a esta altura, con un presidente que está allí metido, el caso de Fati, pero Olimpia, sabemos lo que es Olimpia, ahora está jugando octavos de final y habría que ver. Por lo menos en Olimpia no se tiene una información oficial sobre ese caso. Bueno, Johnny. Sí, porque ayer se fue el lateral titular a U de Chile. Decía la información, estaba viendo que el campeonato argentino termina y arranca Johnny de vuelta, Creo que el 23 de agosto arranca con otra denominación, no me acuerdo cómo la había tenido, creo en la Superliga, algo así, en 2 grupos, pero arranca ya y termina el 23 de diciembre la temporada en Argentina. Digo esto por los jugadores que se puedan ir, ¿verdad? Y Talleres sí, está además, no quiere, por ejemplo, transferir un jugador a Boca, porque dice que Boca no lo puede pagar. Entonces una institución solvente. Hay que ver si, 10 de agosto termina, si Olimpia sigue o no, se determina el 10 de agosto y por ahí podría aceptar Zavala, ¿verdad? Condiciones mejores, Johnny. Yo no sé si, Federico, es ya para este momento la idea de Talleres de llevarlo a Zavala. Claro, y te acabo de decir que se fue lateral titular a la U de Chile. No, perdón, no sé si Olimpia estará en condiciones de cederlo, porque recordemos, por Espínola también había ofertado, el equipo de Defensa y Justicia ofertó a Godoy Cruz, o Godoy Cruz comunicó a Olimpia y la respuesta fue no. Cierto, sí. Y en ese momento Gastón Olivera seguía siendo el titular. Así fue. Sí, señor. Gracias, mi querido Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizada. El PSG cuenta con una salida alternativa. El caso de Mbappé. El club parisino trata de reforzar la delantera asumiendo que el extremo francés se irá este verano o el que viene. ¿Y quién es Højlund? Højlund se postula como el favorito, dice. El delantero danés de Atalanta, que lo quiere el Manchester United. Ah, que lo quiere United también, ¿verdad? El conjunto galo ha apodado o ha apostado a una clara postura que ha reiterado por activa o por pasiva. Solo queremos jugadores que se quieran quedar en el club. Estas palabras han sido refrendadas con hechos como el de apartar al delantero Kylian Mbappé del equipo y no incluirlo en la gira por Japón. Llegan las primeras ofertas. Con una ampliación de contrato prácticamente descartada, los dirigentes de París solo contemplan una venta este verano
que deje una importante cantidad de dinero a las arcas del club, de ahí que se muestren abiertos por primera vez a recibir ofertas por el jugador, ofertas que no se han hecho esperar. Tal como informó Marca, el PSG ha recibido una oferta de Al Hilal de 300 millones por el fichaje y 700 millones al jugador por solo un año. Sigue lo mismo, Sigue lo mismo este tema de Mbappé. No, evidentemente él quiere, creo que, o quedarse como agente libre o ya irse al Real Madrid ahora, ¿verdad? Y vos sabés lo que dijo Ancelotti después del amistoso de ayer. La plantilla sí está muy bien, estamos completos. Siguiente pregunta, dice, suerte que tenemos un equipo sin ego. Esto hace más sencillo controlar el vestuario. ¿Querés ir a Río a ver al Decano? Apostala y Raspala sortean 2 viajes con acompañante para ver el partido de Olimpia en Río. Entra a las redes @apostala y @raspa.la y entérate de lo fácil que es participar. Promoción válida hasta el 30 de julio. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta TV LG 32 HD Smart, ahora solo 18 cuotas de 129.000. TV Samsung 43 Full HD Smart, ahora solo 18 cuotas de 179.000. TV Win 32 LED, ahora solo 18 cuotas de 69.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que sus productos artesanales son 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos para todos. Bien, bueno, recapitulando todo lo de Cerro Porteño, Juanma. Sí, exactamente, el plantel hoy se movilizó por la mañana de cara a lo que va a ser el partido del domingo ante Resistencia, Estadio Defensores del Chaco. Hasta aquí no hay un equipo confirmado, habrá que ver si Diego Gavilán decide ya incluir de entrada a un juvenil, que en este caso está siendo perfilado Tobías Portillo, así como anunciábamos el día de ayer. También lo llegó a probar en algún momento Alexis Fariña tras la ausencia o por la ausencia de Cecilio Domínguez en los entrenamientos. Él ya está un poco mejor y no está descartada su presencia para el domingo. Va a estar presente Cecilio Domínguez para el juego ante Resistencia. Habrá que ver, reiteramos, si ya incluye a algún futbolista sub-19 para ir sumando minutos a la bolsa correspondiente. Me acaban de confirmar porque está mucho, principalmente en las redes sociales, el comentario entre los aficionados del Cerro Porteño, las críticas hacia la campaña política que está realizando el doctor Enrique Berni, quien el año pasado al menos ocupó el cargo de presidente del Departamento de Fútbol, es decir, que era como la cabeza del Departamento de Fútbol. Él hoy día ha solicitado permiso justamente para ya meterse de lleno a lo que tiene que ver su función en cuanto a lo que él aspira políticamente. Ya no forma parte del Departamento de Fútbol y tampoco es el delegado del Cerro Porteño. ¿Recuerdan ustedes el caso del Sportivo Luqueño, que había pedido la localía en el torneo de apertura, donde Enrique Berni tuvo un impasse con la gente del Sportivo Luqueño? Él entonces para esta clausura ya no forma parte inclusive de la representación del Cerro en la divisional. Miguel Carrizosa ahora ocupa ese lugar justamente por el pedido de permiso que solicitó o que realizó Enrique Berni para ya meterse lleno a la cuestión política a la que él está abocado actualmente. Mañana de vuelta al entrenamiento habrá que ver si con Diego Gavilán ya tenemos lista de convocados. El partido es el domingo. Hasta aquí la última vez que Cerro emitió una lista de convocados fue antes del viaje a Villarrica, cuando debutó Facundo Sabas. Después de ese partido ya no hemos tenido a los convocados del Cerro Porteño. Acá ya estamos haciendo una especie de pollita, Juanma. Sí. ¿Cuál es el estilo de Diego Gavilán? ¿Cómo crees que va a dirigir? Él va a dirigir, mira que es una cosa menor, ¿verdad? Pero marca nomás la personalidad que pueda llegar a tener un técnico en primera, ¿verdad? ¿Lo va a hacer con buzo? ¿Vos crees que va a ir con traje? ¿O una camisa, un pantalón vaquero?
un saquito, saco sport. Yo creo que va a ir bien de sport, bien de buzo y una remera con cuello a lo mejor, con la insignia de Cerro Porteño. Espera porque acá Federico dice que es Scaloni. No, marcó tendencia para varios técnicos nuevos Scaloni con su ropa deportiva. Con el buzo nomás. Claro, sí. claro. Sencillito. Vi varios técnicos nuevos en diferentes lugares. Sí, porque hay técnicos que tampoco marcan sí, porque eso. En un momento Gattuso está impecablemente vestido siempre y es malísimo como técnico. En un momento apareció los técnicos con el look europeo, algunos. Ahora Alonso acá, por ejemplo. Cholo Simeone, por ejemplo, siempre todo de negro, unas cosas así. Sí, Garnero, camisa, por ejemplo. Corbata. Garnero a nivel internacional dirige con traje, con saco. Sí. Y a nivel local no. Y Jürgen Klopp, por ejemplo, es estilo Scaloni, buzo. Buzo siempre. Sí. En realidad Jürgen Klopp que fue Bielsa también, ¿verdad? Scaloni nomás después se hizo como fue campeón del mundo. Claro, como fue campeón del mundo, joven. Entonces, pero Klopp siempre dirigió con buzo. La facha apareció. Del Dortmund que yo todo lo que era Mancini, por ejemplo. Con su bufanda acá. No, y el otro que es... De Micheli también que se viste bien. Sí. Pachero. El otro, Gallardo buzo. Gallardo era el saco con el escudo de River. Con el saco. Usaba la Bruna. Sí. La Bruna, viejo técnico de River, usaba el escudo bordado acá en el saco. Por y eso. Él reinstaló eso. El otro técnico te iba a decir que... que... con eso. ¿De Micheli también con el bordado tiene? Tiene el bordado. Yo lo que veo es su camisa de seda, así. El otro que siempre se vistió impecable, Antonio Conte. No, esos son... Los italianos. Los italianos... Espectacular. Ancelotti. ¿Y sabe quiénes son los brasileños? ¿Los brasileños? Buzo. Renato Gaúcho una vez acá dirigió la remera Maradona. Bueno, pero no hay... Ellos tienen esa libertad, remerita, tranquilo, pantalón de jean. Muy referentes los brasileños, los técnicos brasileños en el mundo. No hay, decime quién es el... Scolari, por ejemplo, yo no lo he visto nunca con traje. No, hoy los contemporáneos. Decime quién es un técnico brasileño que dirige. Sí, de hecho, la selección de Brasil lo está contratando. Los portugueses son los que consideran grandes cosas, ¿no? Ahora, últimamente no, claro, la época de Luxemburgo, Mano Menezes, Cuca, los brasileños especialmente no. Puta, una vez Dunga vino acá cuando Paraguay le gana con el gol de Roque. Sí. Roque y el primero había hecho, el segundo hizo aquí en Cabañas. Salvador. Y bueno, ¿sabes? Fue muy criticado Dunga por la camisa de Tráfaga. Pero los brasileños mismos pues, le gritaban burro pues, y decía que era tan mal técnico, se vestía tan mal, era una camisa tipo camuflada, demasiado fea. Ya todo malo. Todo mal. No, Dunga se vestía horrible. A ver, vamos a hacer otra pollita. A ver, yo digo equipo deportivo. Vos decís que buzo, sí, sport. Buzo, sport, sí. Pantalón largo y remera. Yo creo que ya va a aparecer con un trajecito. ¿Vos, Dani? Con la ropa del club, el kit, o sea, el buzo del club y la remera. Remera con cuello. ¿Juanma? Sí, yo también creo que con el kit del club, el buzo y la remera. En Capiatá, él dirigió con remera con cuello y jeans. Y la Copa Libertadores con saco. ¿Cómo? La Copa Libertadores con saco. Sí, la Libertadores con ya saco. cambió la etiqueta, papá. Acá me dice, Chiqui, por ejemplo, es buzo y una remera con cuello, ¿verdad? Sí, pero saco en partido de Libertadores. Más si en el exterior. Se pone la pincha para nivel internacional. Acá me dice el domingo él usó el kit del club. Dani, el conductor del programa a las 4 de la tarde. ¿Cómo se llama? Marini. Sí, me dice, desnudo dirige Garnero. ¿Por qué? No, desnudo como el tema que le sobra todo. Claro, se pasea. Se entendió. Está bien, Marini, pero... sigue siendo conductor de ese programa. ¿Existe todavía de ese programa? Está fuerte. Bruno ya, viste cómo el tema de los espacios ya está todo en agenda, todo detallado, porque mañana hay partido general Caballero Luqueño, arranca a las 17. O sea que ya nuestro ancho de perfil comienza con su recorte. Pero yo no sé, porque no sé si vamos a hacer, si se hace previa. No, yo creo que tenemos que hacer 5 minutos antes ese partido. En Mallorquín, sí. Acá me dice que Grana una vez dirigió un clásico con short, la remera amarilla, Barreto, Chupetín y Kepi. Sí. Mario Grana. Mario Grana. No. El buzo amarillo, Barreto, sí, la azulgrana, no, la azulgrana tiene memoria. ¿En serio? Short, Chupetín, Arito. No, Sarabia suele estar bien vestido. Acá me dice, el más cachafá fue Grana, me dice Félix. Matosa parecía de Beca Matosa, ¿verdad? Hay un técnico colombiano ecuatoriano. Matosa. No,
que se viste, hermano, de una manera, ¿cómo que se llama? Tendencia fue en Twitter recorrido hace 2 semanas cuando teníamos Copa Sudamericana o Libertadores. No. El que parecía el técnico Segundo Castillo. Segundo Castillo. Sí, ¿a quién dirigió Segundo Castillo hace poco? El que eliminó a Cerro. Eliminó a Cerro. Barcelona. Él parecía un Barcelona. De Barcelona, ¿eh? Sí, Era la onda Peaky Blinders. Exactamente, sí. Peaky Blinders, exactamente. Sí, no, y eso que estaba de estreno. Con el gorrito ese de Peaky Blinder es muy característico, ¿verdad? Sí. Que dice que tiene una navajita ahí para... Claro, en la serie justamente usan esa para guardar... Sí, para cosas. atacarla en el ojo, dice que le atacan al rival. Una locura. No, lo de Mario Grana rompe récord. Sí. Y JJ López una vez dirigió con short y zapatillas. Cubilla solía dirigir trajeado. Pero sin media. Sin media. Sin media. Y Bilardo, ¿te acordás que tenía, la camisa, la corbata, el saco, y siempre Ese era su tis nervioso. Su tis nervioso era de costado, se ponía su cuello y movía su corbata así. Igual que el Tata cuando se rasca la cabeza. El Tata cuando se rascaba la cabeza era porque estaba mal. Estaba mal la cosa. Sí. Así es. Y Chiqui la otra vez apareció, está más flaco. No, buzo y remera bien, negra. Bien estilizado. Se lo bien, ve más bien, caminando mejor incluso. Claro, vestido de negro. Sí. Y yo era Almeida que usaba camisa de seda en la Copa 2013. Sí, calor. Con corbata. Con corbata. Esa camisita, hermano. Con el calor de camisa de seda, con corbata. No, y esa seda, pues... Sí. Y ahora hace poco en un partido del Nacional lo vimos bien juvenil estaba. ¿Y Humberto García? No, Botellones... Botellones de los míos, papá. Sí, yo le quiero remera Humberto. Dámelo Humberto siempre. Y después hay otro que... Pero él dirige, ¿sabes? Su buzo y remera. Johnny le criticaba mucho a un técnico que ya no está. Johnny. Pero Johnny demasiado malo ese. Que usaba la remera afuera, un kepi blanco y championes. Y era toda una cosa... ¿Quién es? Ah... No, y bueno, y así estaban los muchachos. ¿Cómo está, güey? Eduardo con su kepi y su pelo todo, y sí. Juanma, vos no dijiste todavía. ¿Cómo crees que va a dirigir Gavilán? No, sí. Ya dijiste. Ya cuando interinó el partido contra Guaraní. Remera con cuello blanca, con la insignia del Cerro y el buzo del club. Tampoco un buzo estilo San Paoli, eso apretado, ajustado, sino un buzo normal. El Antonio López del Cabezón, dice Marini. ¿Ese cómo se vestía? Parecía Judas Caide. Antonio López. Sí, el Cabezón, ¿no te acuerdas? Sí, el técnico del Cerro. Una vez yo me fui, él vino con Vasco da Gama después. Estaba en el Hotel Guaraní. Me fui con mi grabadora. Y era el día del partido. Me dice, ¿día del partido? No. Y me subí al ascensor y tuvo que hablar. Le hice hablar a Antonio López. Vino con Vasco da Gama cuando le ganó a Cerro. En aquella Mercosur, ¿verdad? Que le pegaron al árbitro, un escándalo a los dirigentes de Cerro. Vio la jugada en Vasco da Gama. Tiene un equipazo Vasco da Gama, la época buena era. ¿Y se acuerdan de Gustavo Costa? Gustavo Costa era un personaje, porque él usaba así buzo nomás, ¿verdad? También, ¿verdad? Y reverita, y Trollo tenía también, su ¿verdad? cronómetro siempre, y un rosario, una especie de rosario. Ese es el que usan mucho los colombianos. Un gualicho, y Sí, tenía, algo tenía. el tipo de Leonel también. No, Leonel trajeado. Sí, no, pero los colombianos usan mucho. Sí, el gualicho acá en el antebrazo, Así mismo. la muñeca. Tiene un nombre especial. No que no sabía estoy si recordando. No, tiene un nombre, sí, en Colombia tiene un nombre. Usan todos. La otra vez había una tanda de penales, un arquero tenía así tipo Jan, un santito. Y vos sacás un pasapelota, vos le robó su santito antes de la tanda de los penales. ¿No vieron eso? Claro, sí. Le robó un bolsa y se volvió loco el arquero. No sabía dónde se ¿A fue quién su fue santito. eso? No, yo vi el de Jan. Perdió. No, este fue en otro. No, pero Jan en Barcelona. Eso comentamos ya. Esa fue la final del fútbol colombiano. Millonario Atlético Nacional. Y que ahí se armó la bataola porque no se perdió el santito. Del arquero y con Jan un clásico también se armó una gran polémica. Es que hubo jugadores del Cerro que estuvieron a punto de quedar detenidos incluso en Guayaquil, justamente por el problema que tuvo Jan. De vuelta le sacaron el rosario y hubo golpes inclusive. Y ahora sí que he visto una imagen, dos imágenes para cerrar. Una de fútbol argentino, que un penal ayer en la Copa Argentina, el pasto estaba horrible, justo donde colocó la pelota el jugador. Va y usa el pie izquierdo como pie de apoyo y patea con la derecha y se resbala con el de la izquierda y le pega mal arriba. Y se queda un pozo porque sale literalmente el pasto. Y vos sabés qué hizo el árbitro, reglamentariamente había sido, yo no sabía, no se puede repetir el penal.
¿Sabes qué hizo el árbitro? Cambió de arco porque era impateable, si se puede utilizar la palabra. No se podía ejecutar los penales ahí. Y después he visto otra imagen internacional, no sé de qué país, que un jugador recibió un copiatín de un papel así de su técnico, ¿verdad? Para darle una indicación. No era penales, en pleno partido. Y cuando recibe el papel y cuando iba a empezar a leer, viene su rival y le saca. Y empieza a correr y le persigue por su copiatín. No. Y no, pero son cosas que... Era Osorio. Lehmann, ¿te acordás del arquero? No, Lehmann en la tanda de los penales tenía el copiatín entre las medias y leía cada vez que iba a venir un pateador. Osorio era el que hacía